Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 31. Restauración perfecta. ¿Qué? Hay dos piezas. La voz de Vincent estaba llena de sorpresa y emoción. Para un investigador, la cantidad de su objeto de investigación determina directamente la velocidad del avance de su investigación. Vincent inicialmente solo tenía una pieza. Si la pieza se rompía o algo salía mal durante la experimentación, entonces sus esfuerzos serían infructuosos. Si Vincent tuviera otra pieza, su velocidad para lograr un nuevo avance tecnológico sería inimaginable. Entonces hablemos directamente sobre nuestros términos. Vincent se compuso, mientras se sentaba en la silla. Estaba empezando a sentirse incómodo con esto. Este maldito bastardo frente a él ejecutó todo extremadamente meticulosamente, arreglándoselas para meterse directamente en la palma de la mano de ese tipo. Era obvio que estaba completamente preparado antes de venir aquí. Sin embargo, tenía sobre él dos elementos que eran una necesidad para Vincent. Definitivamente ya había calculado sus propios términos antes de esto. Si no pudiera cumplir con sus requisitos, entonces no sería negociable. Cheyenne miró a su alrededor con cautela alrededor del asador desordenado, susurrando. ¿Hay un lugar más tranquilo para hablar? Vincent entendió, él mismo no quería divulgar ninguno de estos secretos a otros. Malhumorado, se puso de pie. Mi auto es bastante grande, hablemos allí. El coche de Vincent era un todoterreno de campo traviesa. La apariencia era exactamente igual a la de su dueño, moteada, gruesa y sólida. Obviamente no le importaban mucho las apariencias. Los dos entraron al interior del jeep. Cheyenne no se quedó en las formalidades, mostrando directamente su equipo. Armadura de exoesqueleto de acero cobalto, brazo izquierdo dañado. Si puede arreglar este objeto a la perfección, además de lo que ofreció hace un momento, entonces estos dos chips son suyos. Vincent recuperó y examinó la armadura del exoesqueleto. La forma en que lo examinó fue extremadamente profesional, golpeando suavemente en diferentes puntos con el dedo mientras acercaba la oreja para escuchar. También mordió la armadura, presumiblemente probando su dureza. Finalmente le anunció fríamente a Cheyenne. Es imposible arreglar esto. Vincent luego continuó. El concepto de diseño de este objeto es tan bajo como un sándwich podrido, es como si hubiera replicado completamente la estructura humana. Solo el controlador de dispositivo pequeño, software informático, tiene ciertas cualidades redentoras. Si solo desea arreglarlo por completo, mi respuesta es que es imposible, porque el material de este objeto es muy inusual. Tiene la dureza del acero, pero su elasticidad también es increíble. En mis predicciones, debería ser el problema que el lado de la Fundación Rockefeller siempre ha estado tratando de abordar. La aleación de acero al cobalto. Ya que ni siquiera puedo obtener los materiales de reparación, ¿cómo puedo arreglar esto? Sin embargo, Cheyenne captó la pequeña falla en su razonamiento y respondió de inmediato. ¿Quieres decir que no puedes arreglarlo solo porque careces de los recursos? Vincent resopló con frialdad. Eso es correcto. Cheyenne respondió al instante. Eso significa que si puede adquirir los materiales necesarios, entonces puede restaurarlo perfectamente. Entonces continuemos nuestra discusión después de que hayas hecho todo esto. Vincent reflexionó un momento y respondió. Para solucionar esto, debo ingresar al departamento de ingeniería. Todavía necesito vincularme con el departamento de metalurgia, incluso obtener la autorización es una incógnita. Lo más importante, este objeto probablemente se originó con el microchip. No estoy interesado en él, pero eso no significa que el departamento de metalurgia no sienta curiosidad por él. Por lo tanto, al entrar no debe haber nadie más presente. Arreglarse solo necesitará al menos 3 horas. Ese período debe ser la hora del almuerzo de mi empresa donde puedo excusarme de mi trabajo. Cheyenne miró a Vincent, sintiendo que lo que decía era probablemente la verdad, asintió con la cabeza. De todos modos, los dos microchips que Vincent quería todavía estaban en sus manos, definitivamente no holgazanearía. 3 horas, todavía podía permitirse la espera. Al ver a Vincent conducir su auto a toda prisa hacia la compañía Kyberdine Computer, Cheyenne regresó al asador y se sentó en un asiento junto a la ventana. Mientras bebía una taza de café, el mesero que inicialmente recibió la generosa propina de él, le pasó un periódico Los Angeles Times de cortesía para que también lo leyera.
Al principio, Sheyan estaba leyendo el periódico, sin embargo, su corazón y su mente estaban enfocados en el magnífico edificio cercano. Le preocupaba que ciertas variables desconocidas pudieran surgir durante el trabajo de restauración de Vincent, o que pudiera volverse codicioso al ver varios avances en la ciencia y la tecnología de esta arma. Podría expandir la fuerza de la compañía Kyberdine. El tiempo pasó rápidamente, Sheyan miró el reloj cercano, la mitad de las 3 horas ya habían pasado. Él asintió suavemente con la cabeza, adivinando con entusiasmo el potencial de la armadura de exoesqueleto de acero de cobalto perfectamente restaurada. Su café ya se había rellenado 4 veces, pero el número de clientes aumentó gradualmente a medida que el sonido de los parloteos se hizo más espeso. Antes de entrar en el reino de las pesadillas, a Sheyan le encantaba su tiempo personal, a menudo escuchando blues o piezas de saxofón solista. Sin embargo, ahora, Sheyan se dio cuenta de que disfrutaba el sonido del ajetreo y el bullicio, el caos de la multitud y el ambiente grasiento y sucio. Porque estar solo aquí, daba una soledad como un guijarro escondido en la orilla de un río, difícil de notar, dando una sensación de seguridad. Finalmente, la figura alta y robusta de Vincent entró por la puerta del asador, debajo de su brazo izquierdo había un maletín negro. Subió al taburete frente a Sheyan y se sentó. Colocando el maletín sobre la mesa así como el reloj dorado y el dinero en efectivo. Sin hablar, solo le dio una mirada fría y deseosa a Sheyan. Sheyan no estaba preparado en este momento, sin dudarlo produjo los 2 microchips y completó el intercambio. Después de la notificación de la impresión de pesadilla al usar el reloj dorado, Sheyan pudo sentir que su físico aumentaba 1 punto, su HP aumentaba a 190 puntos. Al abrir el maletín, se dio cuenta de que el exoesqueleto de acero cobalto estaba guardado en una caja transparente. Al agitarlo suavemente, pudo presenciar un líquido espeso y viscoso que sumergía esta arma futurista. Cuando estaba a punto de interrogar, Vincent lo interrumpió con un feroz y fuerte acento alemán. Mientras reparaba este objeto, descubrí que su estructura interna había sufrido daños menores, por lo que realicé procedimientos adicionales. Por eso actualmente se encuentra inmerso en un frío especial de condensación. Si lo recupera después de 1 hora, entonces estará perfectamente restaurado. Por supuesto, puede recuperarlo antes, pero el precio es que los daños mínimos de la estructura interior no se repararán. Es posible que los efectos de restauración no alcancen la capacidad máxima. Sheyan se emocionó después de escuchar. 1 hora de espera para lograr los efectos de una restauración perfecta. Este no fue un mal trato, aunque no había forma de saber cuán perfecta será esta solución, aún así fue un suspenso agradable. Al observar la enorme figura trasera de Vincent desaparecer por la puerta de entrada, Sheyan sonrió para sí mismo mientras se sentaba en su asiento una vez más. Una persona que vestía un traje grisáceo de repente se acercó. Tenía una gran nariz roja. Sin emociones, buscó una pila de documentos en su traje, usando una manera directa y cortés de hablar. Señor, lamento mucho informarle que la hora del almuerzo ha terminado. Tenemos información adecuada para sospechar que su comportamiento es perjudicial para los intereses de los Estados Unidos de América. Por favor, coopere con nosotros para futuras investigaciones. En ese momento, un grupo de miembros ordinarios del FBI rodeó la mesa. Todos estaban blandiendo sus armas debajo de sus exquisitos trajes. 5 barriles negros sin emociones apuntaban hacia Sheyan. Sheyan mantuvo su expresión, pero su corazón no pudo contener el asombro de esta peligrosa situación. No existe tal cosa como una comida gratis. Al estar rodeado por el círculo de armas de fuego, inmediatamente eligió completar su misión principal, quería regresar rápidamente al reino de las pesadillas. Sin embargo, recibió una advertencia roja en su lugar. Estás llevando un objeto de misión relevante, no puedes completar la misión y regresar. Esto significaba que si Sheyan quería regresar con una armadura de exoesqueleto de acero de cobalto perfectamente restaurada, tendría que deshacerse del FBI durante 1 hora. La estructura policial estadounidense se divide en 2 sistemas. Uno es la estructura policial del gobierno federal, autoridades centrales, la Oficina Federal de Investigaciones conocida como FBI. Manejando asuntos en todo el país, su sede está en Nueva York, el Ministerio de Justicia. El único en todo el país. La otra es la estructura de la policía local, por ejemplo, la policía de Los Ángeles o la policía de Nueva York. Están separados en sus distritos gubernamentales individuales.
Sin duda, las autoridades centrales del FBI fueron definitivamente más destacadas en términos de equipamiento, cualidades individuales y sus otros aspectos. Por supuesto, Sheyan notó otro punto crucial. Es decir, dentro de este entorno, la impresión de pesadilla le había dado una salida, y era extraer de inmediato el exoesqueleto de acero de cobalto. Naturalmente, no tendría que esperar una hora, completar con éxito su misión principal y teletransportarse en 5 minutos. Todo se reduce a la decisión personal de Sheyan. De repente, Sheyan pensó en otro punto. Su percepción perceptiva no lo advirtió antes de esto, eso significaba que la percepción perceptiva de su oponente definitivamente no era inferior a la suya. En poco tiempo, el complaciente Sheyan se convirtió por completo en un animal atrapado, esta era la naturaleza cruel y volátil del mundo de las pesadillas. Entrelaza ambas manos en tu cabeza, ponte de cara a la pared y agáchate. La voz del oficial del FBI que se oponía se volvió más áspera, tratando de ejercer su autoridad. Ya había guardado los documentos en su traje y actualmente estaba apuntando su arma como el resto. Sheyan levantó lentamente las manos, actualmente no tenía armas de fuego a mano, lo que permitió que el FBI se relajara un poco. Levantando sus espesas cejas, habló obstinadamente. Siento que estoy recibiendo un trato injusto, quiero llamar a mi abogado. Capítulo 32. Persiguiendo y matando. Al escuchar esto, los agentes circundantes involuntariamente revelaron expresiones de sorpresa. En la actualidad, era 1984, Estados Unidos era conocido por su democracia y el respeto de sus ciudadanos, el FBI aún era un secreto de gobierno. En 1974, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, renunció debido al escándalo Watergate, esto fue relacionado con algunos altos funcionarios del FBI. Incluso lograron derrocar a un presidente, el poder del FBI aumentó considerablemente y, en este momento, su poder influyente estaba en su punto máximo. ¿Sheyan realmente se atrevió a buscar un abogado frente a ellos? ¿Utilizando sus derechos personales? El agente de nariz roja quedó atónito por un tiempo. Luego cambió el objetivo de su revólver directamente a la cara de Sheyan, con una mirada severa, dijo. Mocoso, no me gustas, si sigues diciendo tonterías, entonces te encerraremos con un gigoló. Tal vez ese concierto esté interesado en tus traseros. Arrodíllate ahora. Los ojos de Sheyan parpadearon con escarcha, sin embargo, su rostro se mantuvo sin emociones mientras negaba con la cabeza. Resoplando, se arrodilló lentamente. Su cuerpo temblaba excesivamente como si tuviera miedo, y los agentes del FBI que lo rodeaban parecían burlarse sádicamente. Con un ligero empujón de su mano izquierda, ese maletín negro que contenía el exoesqueleto de acero cobalt se estrelló contra el suelo a su lado. Aunque el FBI estaba rebosante de altanería, sabían que las pruebas en las manos de Sheyan eran de suma importancia, no pueden dañarse. Si algo salía mal, podrían olvidarse de conseguir un ascenso en los próximos años. Inmediatamente lanzando su atención e inclinándose hacia él. En este momento, la frustración de Sheyan se podía ver en gran medida a través de sus gruesas cejas frunciendo el ceño y conectándose entre sí. Manteniendo su postura firme con las manos en alto, arqueó la cabeza hacia atrás y procedió a aplastar fuertemente su frente contra el pecho de Red Nose. El movimiento de Sheyan fue tan abrupto que fue como un cabezazo de hierro del templo Shaolin. Estos pocos agentes del FBI no estaban bien versados en las artes marciales de China, y de ninguna manera estaban preparados para un movimiento tan repentino y extraño. La frente de una persona es el hueso más duro de la persona, además de la fuerza incomparable de Sheyan que lo refuerza, golpeó con fuerza la nariz roja. La nariz roja jadeó, su cara cenicienta mientras ambos ojos se hinchaban como si fueran a salirse. Su comida anterior mezclada con sangre fresca subió por su garganta y finalmente vomitó por la boca. Un hedor maloliente llenó el aire, mientras la mezcla vomitaba en la espalda de Sheyan, sin embargo, había logrado envolverse con la nariz roja. Esto evitó que los agentes del FBI le dispararan. Usando su pierna para enganchar el maletín y arrojándose al agarre de su mano izquierda que actualmente todavía estaba levantada. Sheyan luego pateó fuertemente con ambas piernas, saltando y rompiendo a través de la ventana de exhibición. Dolor clank. El grasiento escaparate se hizo añicos en 1000 pedazos. Bajando su cuerpo, usó sus omóplatos para amortiguar la caída e hizo una voltereta para finalmente ponerse de pie en la calle. Los sonidos de los disparos siguieron a los sonidos rotos de los cristales esparcidos por el suelo.
Después de correr unos pocos pasos, comenzó a tambalearse, mientras un impactante rojo carmesí oscuro teñía la parte posterior de su abrigo. Ha recibido un ataque de un agente del FBI, élite, perdió 19, 44, 25, HP. 44 daño, 25 efecto de reducción de daño de resistencia. Ha recibido un ataque de un agente del FBI, élite, perdió 21, 46, 25, HP. Ha recibido un ataque de un agente del FBI, élite, perdió 17, 42, 25, HP. Ha sufrido una pérdida de 7 HP/5 segundos debido a una pérdida excesiva de sangre, los efectos durarán 30 segundos. El poder del arma del agente del FBI era amenazante, superando con creces el daño de un policía de Los Ángeles. Su oponente era una amenaza para la seguridad de la nación y, por lo tanto, estaba usando una pistola Glock 17 de 9 milímetros, todas sus armas estaban en modo de disparo en ráfaga, disparando 3 en un gatillo. Cheyenne observó la impresión de pesadilla que transmitía la serie de notificaciones, mientras se sentía inconscientemente como una bestia atrapada que entraba en un estado de profunda preocupación. La agilidad de Cheyenne no era alta, incluso si hiciera todo lo posible para huir, sus perseguidores lo molestarían fácilmente. El dolor punzante de sus heridas en la espalda comenzó a envolverlo, mientras sus músculos comenzaban a expulsar los proyectiles de bala. Afortunadamente, era el período pico en el que la gente salía del trabajo. Cheyenne luego se mezcló con la multitud. Corriendo salvajemente y empujando a personas y objetos a un lado, los agentes que los perseguían atentamente, sin importar cuán enojados estuvieran, no podían disparar en estas circunstancias. Si fueran a herir accidentalmente a un civil, entonces sus acciones serían similares a las de un terrorista. Mirando hacia un puente elevado, los ojos de Cheyenne parpadearon. Dejando escapar una leve sonrisa en su rostro, apresuró sus pasos hacia el puente elevado. Empujando su mano fuera de la barandilla cuando llegó allí, apuntó con precisión a un camión entrante mientras saltaba hacia él desde arriba. Esta acción fue extremadamente arriesgada, si no lograba su objetivo, entonces sin duda sería golpeado hasta la muerte por la línea entrante de vehículos consecutivos. Sin embargo, para Cheyenne, cuyo físico estaba muy mejorado en comparación con una persona promedio, este salto no fue sorprendente ni arriesgado. Muy suavemente, aterrizó en el compartimento trasero del camión. El tráfico era extremadamente rápido y furioso debajo del puente, incluso si el conductor del camión se diera cuenta, era imposible detener el camión de repente. La mitad del carruaje contenía montones de papeles, que negaron por completo e incluso silenciaron la caída de Cheyenne. Sin disminuir la velocidad, el camión siguió avanzando constantemente. Sin embargo, en este momento, una figura negra brilló, seguida de un pen. Sonido. En realidad, fue Nariz Roja quien se atrevió a perseguir a Cheyenne por el puente elevado y saltó desde el otro lado del puente, logrando caer con éxito en el compartimiento del vagón del camión. Cheyenne frunció el ceño, sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Incluso se atrevió a enfrentarse al Terminador T-750 de frente. Solo un simple agente del FBI, élite, no era nada a sus ojos. Los dos estaban a 2, 3 metros de distancia. Nariz Roja estaba a punto de levantar su arma para apuntar, pero Cheyenne ya había cargado furiosamente. Nariz Roja, después de evadir ligeramente la carga feroz, rodó hacia atrás y logró distanciarse y comenzó a disparar. Actualmente había en una carretera en un vehículo a alta velocidad. Si la Nariz Roja fuera golpeada, naturalmente también se caería del camión. Caerse en una carretera de alta velocidad y romperse solo una o dos extremidades ya sería la mejor conclusión para tal caso. Este agente del FBI no tuvo más remedio que renunciar a su idea de disparar, moviendo su cuerpo, esquivó el ataque entrante e intentó contraatacar. Desde que ingresó a este mundo, Cheyenne siempre fue ingenioso y planificador, ya predijo la reacción de la gente. Su mirada cargada anterior era extremadamente directa, pero solo estaba utilizando el 30% de su fuerza. Una vez que Nariz Roja evadió, siguió implacablemente sus movimientos, colocando ambos brazos a los lados de Nariz Roja. Podían olerse entre sí a una distancia tan corta. El FBI seleccionó especialmente a Nariz Roja y lo entrenó rigurosamente, sabiendo que si planeaba continuar utilizando la pistola ahora, su oponente lo agarraría de la muñeca y lo golpearía. Por lo tanto, sin dudarlo, inmediatamente usó su pistola para aplastar al vicioso delincuente frente a él. Los ojos de Nariz Roja irradiaban veneno.
Las pistolas Glock 17 que usaron fueron personalizadas, la capacidad del cargador era de 31 rondas. La fuerza amenazadora de usarlo para golpear algo era similar a la de un ladrillo de pared. Sin embargo, Sheyan levantó la cabeza y se lanzó hacia adelante para darle un cabezazo a su enemigo. Auge. Una larga herida sangrienta apareció en su frente, pero era solo una herida superficial. La nariz roja luego gimió en voz alta de dolor. Su tejido de piel entre el pulgar y el índice fue desgarrado por la inmensa fuerza, sangre fresca y cálida comenzó a fluir hacia abajo. Incluso la pistola salió volando por el impacto, al aterrizar en la carretera automáticamente disparó algunas rondas en el impacto. Al mismo tiempo, Sheyan respiró pesadamente apretando sus puños gemelos con fuerza y repitió golpeando el área abdominal suave de su oponente. En su momento crítico, su puño podía sentir la vértebra sólida de su enemigo, la velocidad o el alcance de la presión de los órganos internos era inimaginable. Después de recibir un asalto tan feroz, este agente del FBI abrió los ojos de dolor, una mirada pálida se extendió por su rostro. Aunque estaba tan atónito que chispas doradas aparecieron en sus ojos, sabía que esto era una cuestión de vida o muerte, no podía darse por vencido. Apretando los dientes, cargó contra el vientre de Sheyan, lanzando su puño hacia la cara de Sheyan. Sheyan no se molestó en esquivar, recibiendo casualmente los golpes que le daban. Sus pómulos se pusieron morados, mientras la sangre se escapaba de sus ojos. Reunió todas sus fuerzas y dio un codazo, aplastándolo fuertemente en la cara de su fuerte y enorme oponente. Obviamente, la destreza de ataque de su agente del FBI estaba muy lejos del ataque de Sheyan. Ya era como una flecha al final de su vuelo, después de recibir un golpe tan cruel, gimió miserablemente en agonía. Tambaleándose unos pasos hacia atrás, su espalda golpeó fuertemente contra el carruaje del automóvil. Presionando su rostro con la mano, las lágrimas y la mucosidad brotaban rápidamente de su nariz, mientras la sangre fluía de la herida entre sus dedos. Sheyan se rió con frialdad en voz alta, girando la cabeza para mirar hacia atrás. Inicialmente, los otros 5 agentes del FBI se encogieron de hombros y lograron encontrar una limusina, pisando el acelerador sin restricciones, persiguieron furiosamente a Sheyan. Además, este camión se había dirigido hacia un lado y había disminuido su velocidad. O bien el conductor se enteró de lo que estaba pasando en el compartimiento del vagón del camión, o estaba llegando a su destino. Si no hubiera accidentes, perseguirían a Sheyan en cuestión de minutos. Capítulo 33. La historia del accidente de tráfico de un pavo en el Día de Acción de Gracias. Olvídalo. Las pupilas de Sheyan estaban fijas en la avalancha de la limusina, él estaba entreteniendo en secreto la seductora idea de matar a un agente de élite del FBI. Esta persona ya parecía que había gastado toda su fuerza, para calmarlo aún requerirá ciertos esfuerzos. Mirando hacia abajo a un tramo cercano lleno de gente a lo largo de las calles, consideró saltar entre la multitud para escapar. Sin embargo, en este momento, los restos de su antiguo agente del FBI rugieron frenéticamente, agarrando fuertemente a Sheyan por la espalda. Había visto a sus colegas persiguiéndolos y tenía la intención de retener a Sheyan. Según el cálculo normal de la fuerza, su fuerza no difería mucho de la de Sheyan. Era el hecho de que los poderes explosivos y las habilidades de resistencia de Sheyan lo superaban con creces. Envolviendo fuertemente a Sheyan por la espalda, Sheyan perdió su oportunidad dorada de escapar. Este repentino giro en los acontecimientos hizo que el corazón de Sheyan se sorprendiera. Sin embargo, parecía feroz y aterrador con sus espesas cejas negras y su rostro cubierto de sangre. Incluso su mirada todavía contenía una furiosa ferocidad dentro de ella. La experiencia que acumuló en estos días le permitió reaccionar de inmediato, pateando hacia atrás con la pierna izquierda y balanceando la cabeza hacia atrás. Si el oponente calculó mal este paso por un poco, terminaría en el suelo o quedaría muy aturdido. Sin embargo, Sheyan no solo utilizó sus pies, sino que incluso usó la parte posterior de su cabeza para atacar. Este agente de élite del FBI evadió con éxito el ataque de Sheyan, acercándose poco a poco a los lóbulos de las orejas de Sheyan y mordiéndolos con saña. Murmurando forma entre los espacios de sus dientes, habló. Esta repugnante celda de tortura de la prisión de Los Ángeles te espera. Sin embargo, la velocidad de reacción de Sheyan fue incomparable. Después de escuchar el suyo, pateó con ambas piernas mientras empujaba hacia atrás con gran fuerza. ¡Bam! El agente del FBI no pudo esquivarlo, ya que la presión de Sheyan lo golpeó contra la pared del vagón.
El área de la vértebra transmitió un dolor punzante por todo el cuerpo, lo que provocó que su visión se oscureciera y aflojó el agarre de los brazos de Cheyenne. Cheyenne volvió a girar con los codos, golpeando debajo de la costilla del agente del FBI mientras un crujido resonaba en el carruaje. Era obvio que el hueso de la costilla se había roto y perforado profundamente los órganos internos. El agente del FBI comenzó a toser y jadear, mientras se derrumbaba débilmente en el suelo, una espuma rosada comenzó a formar espuma en la comisura de su boca, seguida de sangre fresca. Su abdomen ya había sufrido golpes consecutivos, ahora incluso sus órganos internos estaban perforados. En cuestión de segundos, quedó reducido a un estado de falta de oxígeno, incluso una persona con gran fuerza de voluntad no podría tolerar esto. Actualmente, si Cheyenne quisiera irse, nadie podría detenerlo, sin embargo, la crueldad en sus ojos se estaba acumulando densamente. Desde que su tío Darcy había sido reducido a ese patético estado, sus verdaderos colores habían comenzado a exponerse lentamente. Además, en el mundo de las pesadillas, con la ley incapaz de atarlo, Cheyenne estaba sintiendo el impulso fanático de pisotear a esta pobre persona que bloqueaba su camino. Actualmente, el motor del camión se apagó, muy evidentemente, el conductor había sentido los movimientos dentro del carruaje. El refuerzo de 200 metros de distancia podría alcanzarlo instantáneamente. Si Cheyenne quería escapar, su mejor opción era abandonar inmediatamente el camión. Sin embargo, la sed fanática interior rugía dentro de él, ¿cómo podía dejar pasar esta oportunidad? Cheyenne sacó su AR. La pistola y Power M500. Apuntando a la cercana limusina Chevrolet 1974 que estaba a punto de adelantarlos, presionó el gatillo. Aunque la precisión de Cheyenne no era alta, todavía podía lanzar sus tiros en la limusina a 3 o 4 metros de él. Estallido. La llanta del Chevrolet 1974 dejó escapar un chirrido de fricción cuando el auto patinó y chocó contra el otro auto a su lado. La mano derecha de Cheyenne se entumeció por el retroceso. Después de terminar las rondas con su pistola M500, sacó la escopeta fríamente y apuntó hacia otro auto Ford de alquiler que avanzaba. Sus acciones presenciadas por el conductor le hicieron entrar en pánico y atascar su vehículo con furia. Inicialmente, Cheyenne quería usar el automóvil que se acercaba para detenerse y cubrirlo desde el frente, sin embargo, los vehículos de atrás no pudieron frenar a tiempo. Por lo tanto, los dos autos chocaron en esta concurrida carretera causando un accidente de cadena masivo en la parte trasera. Los chirridos de los frenos llenaron el aire junto con el implacable bocinazo de los vehículos más adelante en la carretera. Toda la carretera ahora estaba atascada, los autos en la parte de atrás formaban como un largo dragón. La limusina del agente del FBI todavía estaba a más de 200 metros de distancia, y no importaba qué tan rápido pudieran viajar, ahora solo podían bajarse de su vehículo y viajar a pie. Este período permitió suficiente tiempo para que Cheyenne incluso matara a ese agente del FBI 10 veces. Cerdo repugnante. Cheyenne apartó la mirada del alboroto del tráfico, dio un paso, levantó la pierna derecha y la pisoteó con fuerza. Este agente del FBI aún logró forzar sus manos para bloquear, sin embargo, fue inútil contra la fuerza de ese pisotón, presionando fuertemente sobre su abdomen herido. Tosió una bocanada de sangre, su cuerpo se enroscó como un camarón. Cheyenne continuó pisoteando sin piedad, un pie, dos pies. Finalmente inclinándose hacia abajo, usó su mano derecha para agarrar el cuello de este bastardo desafortunado, levantándolo del suelo. El agente de élite del FBI luchaba al borde de la muerte, pateando y agitando los brazos en el aire. El camión finalmente se detuvo, el furioso y enojado conductor abrió la puerta de metal en la parte trasera. Al ver sangre salpicada por todas partes, su rostro se puso pálido mientras cerraba rápidamente la puerta. Cheyenne ahora estaba parado junto a un letrero de neón al lado de una tienda, balanceando su mano, un fuerte sonido demoledor como lluvia estalló. Vidrio, plástico estaban esparcidos mezclados con sangre. Esto expuso una barra de hierro oxidada que sobresalía perfectamente vertical y que miraba directamente a Cheyenne desde el interior del letrero. ¿Te encanta golpear a la gente en la cara? ¿Te encanta participar en la prostitución gay? Cheyenne lo maldijo, sus ojos explotando con malicia. Poniendo fuerza en su brazo derecho, empujó el cuerpo del agente del FBI directamente contra la barra de hierro que sobresalía. Después de que un miserable sonido de lamento se apagó, se quedó inmóvil. La sangre manchó toda la varilla y de la parte posterior y frontal del área perforada de la nariz roja.
Parte de su carne incluso se había desgarrado y colgando, mientras la escena se desarrollaba en una de aspecto perversamente cruel. Los lejanos agentes del FBI ya se dirigían hacia aquí. Al presenciar esta escena, sus ojos se intensificaron naturalmente. Estando a 100 metros de distancia, eran completamente impotentes para evitar esto. El hostil lejano se reía siniestramente dentro del vagón del camión, mientras se burlaba de ellos para que vinieran a buscarlo mientras huía con su maletín. La sangre aún estaba caliente, gotas de ella goteaban lentamente. El cuerpo empalado se sacudía de vez en cuando, pero su espíritu ya había abandonado el cuerpo. Sus ojos se mantuvieron bien abiertos incluso después de la muerte, una horrible expresión de asombro cubrió su rostro gris ceniza. Después de perder demasiada sangre, incluso su nariz originalmente roja se había vuelto gris. El óxido sobre la barra de hierro era originalmente oscuro y sombrío, después de estar cubierto de sangre, ahora brillaba con una crueldad carmesí. Norman miró el cuerpo del subordinado que más odiaban. Uno pensaría en el pavo en los supermercados durante el Día de Acción de Gracias, atravesado por una sola vara en exhibición para que todos lo vean. Señor. James y el resto han perseguido y ya han alcanzado al sospechoso. La persona que corrió aquí se llamaba Curry, levantó la cabeza para mirar el cadáver de Rogers y tosió un poco de saliva. Joder. Ayer le presté $1000 a Rogers. ¿Quién es este tipo que estamos persiguiendo? Obviamente le dispararon numerosas veces, pero aún así corrió tan rápido. Norman entrecerró los ojos. Me temo que puede ser un soldado veterano de la guerra de Vietnam. Estos tipos de sangre fría matan sin sentir, están todos locos. El chaleco antibalas que lleva puesto no es algo que una persona común pueda manejar. Nos arrastraron a un lío tan indeseable. ¡Ay, hoja! ¿Qué significa esto? ¿La primera sangre de la sucursal de Los Ángeles? Mike se sintió ofendido cuando, obviamente, comenzó a encogerse de miedo. No nos dejemos atrapar por estas aguas turbias. El idioma chino significa este desastre. ¿Por qué no? ¿Pedimos ayuda a los muchachos de Delta? Norman negó suavemente con la cabeza. Esos mocosos de Delta no siempre han sido fáciles de manejar, incluso las conversaciones entre nuestro jefe y su general siempre han sido peculiares. Si cada vez que nos enfrentamos a un obstáculo menor y les pedimos ayuda, ya no nos mirarán de la misma manera. Además, escuché que sufrieron un gran revés recientemente. Incluso si nos ponemos duros y les pedimos ayuda, es posible que ni siquiera la ofrezcan. Mike miró preocupado a la distancia, obviamente estaba sintiendo miedo. Entonces, ¿seguimos persiguiéndolos? Norman de repente se sintió frustrado y reganó. Está establecido en el manual de batalla, a menos que alcancemos un estado en el que sea imposible resistir, o cuando la tasa de bajas de los escuadrones de la misión sea superior a 40, podemos solicitar ayuda. A menos que quieras que informe a los superiores, que la razón por la que no podemos resistirnos fue un sospechoso que ya había recibido heridas de bala de 6 agentes de élite del FBI. Sábana. Todavía espero con ansias mi ascenso más adelante en el año. Capítulo 34. Pánico en el supermercado. En su ruta de escape, Cheyenne pasó por una tienda de conveniencia, tomó convenientemente una botella de agua mineral y varias curitas. Lanzaron un billete de $10 al dueño de la tienda después. Después de 3 minutos, las manchas de sangre en su rostro estaban limpias y sus heridas tenían vendajes cubriéndolas. Luego entró en un supermercado abarrotado y concurrido, mezclándose con la enorme multitud. Después de una larga y vigorosa batalla y persecución, su HP había caído hasta 50 puntos. Al reunirse con estos agentes de élite que no tenían miedo de perder la vida, no se había encontrado con oponentes tan persistentes y sin restricciones del lado de la policía de Los Ángeles. Unos cientos de metros atrás, todavía había 3 agentes del FBI buscando frenéticamente su objetivo. Habían colocado un dispositivo de rastreo en el maletín de esa armadura de exoesqueleto, por lo que pudieron localizar la posición de Cheyenne. Sin embargo, debido a la cruel muerte de su contraparte, tenían miedo de atacar directamente. Cheyenne subió al ascensor del supermercado hasta el 5º piso, no tenía intenciones de irse de aquí. Ya ha pasado la mitad de la hora. Incluso si toda la fuerza policial de Los Ángeles acordonara toda el área, aún podría regresar al reino de las pesadillas de manera segura. El supermercado probablemente tenía más de 10.000 personas, dando tiempo suficiente para que Cheyenne se mezclara y permaneciera oculta. Por lo tanto, Cheyenne pudo concentrarse en las notificaciones que recibió de la huella después de matar al agente de élite del FBI. Has adquirido una llave blanca, X1.
Mataste a un agente del FBI, élite. ¿Te gustaría usar 100 puntos de utilidad para examinar su información detallada? Hito. Finalización del aliado traicionero 10-50. Parece que este agente del FBI, élite, tenía una evaluación cercana a la del grupo de trabajo Delta, ambos eran equivalentes a la de 5 policías de Los Ángeles. Según la predicción de Cheyenne, no había tiempo para considerar la conclusión final de esa clave. Esperando para extraer el contenido del maletín antes de que llegue el enemigo, ¿quién no elegiría huir? Cheyenne no confiaba en su fuerza para lidiar con los otros 3 agentes. Todavía no sabe que 2 habían dejado de perseguir. Para la segunda notificación, deliberó por un tiempo y finalmente seleccionó usar los 100 puntos de utilidad a cambio de información. Todavía le quedaba la mitad de la hora, todavía puede ocurrir algo inesperado, saber más es mejor que saber menos. Si en el momento en que pierde por la codicia de ahorrar 100 puntos de utilidad, sería demasiado tarde para arrepentirse. Después de elegir usar 100 puntos de utilidad, Cheyenne recibió una larga lista de información detallada. Agente de la Oficina Federal de Investigaciones, élite, medidas básicas altura. 170, 190 cm peso. 70, 90 kilogramos fuerza. No inferior a 8 puntos agilidad. No inferior a 7 puntos inteligencia. No inferior a 7 puntos, espíritu. No inferior a 5 puntos charm. No inferior a 5 puntos físico. No inferior a 6 puntos detección perceptiva. No menos de 6 puntos. Todos los atributos básicos no excederán los 10 puntos, el total de puntos acumulativos de atributos no excederá los 45 puntos. Habilidad innata de ocupación adicional. Entrenamiento exitoso, el atributo de punto de salud aumenta en 100 puntos, todos los agentes del FBI habían pasado por un riguroso proceso de filtrado y entrenamiento, para alcanzar la evaluación de élite, todos tenían bonos adicionales junto con su físico. Arma de uso común. Pistola Glock 17 9 mm. Daga de acero al manganeso subfusil M10 Ingram, requisito previo. Pasar por un proceso de solicitud, dispositivos de protección comunes. Kevlar, chaleco antibalas sin mangas de celulosa, equipos de apoyo, cierta probabilidad de equipamiento, dispositivo de imagen infrarroja, dispositivo para pulsar botones, dispositivo de seguimiento de botones, dispositivo de captura de señal, efectivo dentro de un radio de 3 kilómetros, capacidades de dominio. Capacidades de combate cuerpo a cuerpo, capacidades de armas de fuego ligeras, capacidades de armas de fuego semiautomáticas, capacidades de conducción de vehículos, capacidades de francotirador, raro, la capacidad de los elementos individuales no superará el nivel 4. El total de 3 habilidades acumuladas no superará los 15 niveles. Por ejemplo, el Red Nose Rogers anterior. Habilidad de combate cuerpo a cuerpo de nivel 2, habilidad de armas de fuego ligeras de nivel 3, habilidad de armas de fuego semiautomáticas de nivel 2, habilidad de conducción de nivel 4, todos los agentes de élite no tendrán una habilidad de nivel 5 o superior, no es de extrañar. Cheyenne negó suavemente con la cabeza. Durante la batalla con el agente Red Nose, se dio cuenta de que las habilidades de lucha de la persona eran bastante buenas y era difícil de vencer. Era comparable a los luchadores profesionales, en realidad tenía la ventaja de esta capacidad de éxito en el entrenamiento. Si no fuera por ese último movimiento de empalamiento en el poste de metal, Cheyenne realmente no tendría la oportunidad de matarlo por completo. Cheyenne ahora había caminado hasta el tercer piso del supermercado, apoyándose en un pilar que tenía un cartel de Madonna al lado. La mayor parte de su cuerpo estaba escondido detrás del cartel, solo su cabeza estaba afuera fijando su mirada en los niveles inferiores observándolos. Vigilando a los 3 agentes del FBI. Suspiró, reprimiendo su impulso de continuar con la matanza. Una persona nunca debe hacer algo que supere con creces su capacidad. Cheyenne tendría problemas para lograr la victoria incluso contra 2 agentes del FBI, también tuvo que considerar las consecuencias de atraer al grupo de trabajo antiterrorista Delta. Dejó de considerar, levantó su maletín negro mientras se mezclaba con la corriente de gente concentrada. Aunque Cheyenne quería evitar la batalla, los 3 agentes del FBI nunca lo dejarían escapar. Para ellos, no había retirada, si no podían capturar a Cheyenne y, sin embargo, perdían a uno de los suyos, se convertirían en el hazmerreír del departamento. Después de que el dispositivo de captura de señales hubiera identificado la ubicación de Cheyenne, los 3 agentes cargaron e hicieron algo completamente impredecible incluso para Cheyenne. Disparos de advertencia.
Por lo general, después de un disparo, la primera reacción de los clientes no es levantar ambas manos y agacharse, sino correr frenéticamente hacia la salida más cercana. Esto provocaría un caos a gran escala que incluso podría dar lugar a casos de pisoteo. Para el sospechoso que escapaba, este era el momento dorado para escabullirse en medio del caos. Sin embargo, para los furiosos agentes del FBI, cualquier caso de pisoteo puede ser fácilmente atribuido a los culos de Los Ángeles. Podrían usar esta línea. Ejecutar un asunto de seguridad nacional para salirse con la suya. Además, su dispositivo de detección puede señalar la ubicación de escape de Cheyenne. Si bloquearon la salida, no tenían miedo de perderlo. Aunque habría un caos temporal, sin embargo, 10 minutos después habría un campo vacío. Definitivamente sería más fácil de manejar que el entorno de encontrar una aguja en un pajar. Los sonidos de advertencia del disparo resonaron repetidamente. Una fila de luces del techo ya se había roto, cuando un gran fragmento de vidrio se estrelló contra el suelo. La masa de personas intentaba escapar del supermercado, mientras que algunos se habían desmayado en el suelo, pisoteados por decenas de pies. Gritando y forcejeando al principio, gradualmente se quedaron inmóviles. Ante esta escena, los agentes del FBI no se inmutaron. Solo se aferraron con fuerza a sus armas y se concentraron en la salida. Uno estaba observando el dispositivo de rastreo, atento a posibles movimientos de Cheyenne. Viniendo. El dispositivo de detección portátil de repente comenzó a zumbar. Dentro del sonido contenía una crueldad inexplicable. Está avanzando poco a poco hacia esta ubicación, parece que planea cruzar. Los otros dos colegas permanecieron en silencio, observando atentamente y con anticipación como un lobo hambriento escondido debajo de la nieve. Pusieron sus armas en modo de disparo. Estos agentes especiales del gobierno eran naturalmente capaces, incluso su estatus nacional era honorable. Se suponía que la misión de esta vez de capturar a una persona con 6 hombres sería un paseo por el parque, pero inesperadamente perdieron a uno en el proceso y ni siquiera pudieron capturar a su objetivo. Si la noticia de esto saliera a la luz, todo su departamento perdería prestigio, incluso sus compañeros de trabajo se ganarían una mala reputación. La única forma de limpiar esta humillación era la sangre de este criminal. El puntero en el dispositivo de detección parpadeó repetidamente, mientras el zumbador de advertencia se intensificaba. Las 3 personas miraron con anticipación. Fijaron su mirada en un área de 10 metros de distancia. Ese era el punto de salida de la multitud. La gente estaba dispersa. Había una anciana tambaleándose con un pañuelo, un hombre con una gorra que cubría su cabeza estaba dando grandes pasos para salir corriendo, y una mujer negra pálida que temblaba incontrolablemente. Todos estaban empujando y empujando dentro de la multitud, y finalmente vieron a un hombre que llevaba un maletín negro de aspecto familiar que salía corriendo sospechosamente. Aunque este hombre vestía un conjunto de ropa diferente al de su objetivo anterior, los 3 agentes del FBI apuntaron sus armas hacia el hombre e inmediatamente alzaron la voz. Levanta las manos hacia la pared y arrodíllate. Este hombre quedó aturdido y congelado y se quedó inmóvil en el lugar. Los 3 agentes del FBI no tenían intenciones de traerlo de vuelta con vida. Inmediatamente dispararon. Aparecieron 7, 8 heridas de bala de las que salía sangre y fue lanzado hacia atrás por el impacto. Su rostro era una mezcla de agonía e ira cuando cayó muerto al suelo. Esto terminó así. Los 3 agentes del FBI quedaron atónitos. En este momento, la mujer negra que ya se acercaba repentinamente explotó en toda su longitud. El sonido de la ropa rasgada era distinto. Mientras tiraba su peluca al suelo, había una gran bola de polvo flotando hacia los 3 agentes del FBI. En realidad, el disfraz de Cheyenne fue extremadamente torpe. Mientras corría casualmente arrebató una peluca y un vestido marrón floreado de una persona mayor. Una persona normal sería capaz de averiguarlo después de examinarlo. Sin embargo, los 3 agentes del FBI se distrajeron con el tipo que llevaba el maletín negro, por lo que tomaron una decisión equivocada. Esa persona que Cheyenne sacó para ser su chivo expiatorio no fue una coincidencia, sino que fue un acto de Cheyenne. Después de unirse a la multitud, sacó el exoesqueleto de acero cobalt del maletín y lo colocó en una mochila ordinaria. En ese maletín vacío, colocó todo el efectivo que tenía, alrededor de $1000, y deliberadamente dejó el maletín abierto de par en par, derramando una gran cantidad de billetes. Luego lo colocó en un lugar visible. En poco tiempo, un bastardo codicioso y barato quedó enganchado.
Debido a su hábito habitual de robar, después de hacer esto, naturalmente se volvería muy sospechoso y entraría en pánico. Además, los agentes del FBI reconocieron el maletín negro. Cheyenne tenía un 70-80% de certeza de que la atención se centraría en ese mocoso. Además, el que llevó a cabo este acto fue afortunadamente un hombre de aspecto robusto de la generación de edad de Cheyenne. Esta fue completamente una combinación hecha en el cielo. Capítulo 35. Regreso. Disparos aterradores llenaron el aire. El polvo que Cheyenne roció fue tomado del supermercado, era pimienta negra en polvo. Una de las comidas principales de los estadounidenses es el bistec a la pimienta negra, por lo tanto, era extremadamente fácil encontrar pimienta negra espesa en el supermercado. Esta pimienta negra picante era extremadamente sabrosa en el bistec de res, sin embargo, causaría una irritación extrema una vez que entrara en los ojos o la nariz de una persona, lo que provocaría lágrimas y estornudos incontrolables, cegándolos temporalmente. Después de que los tres agentes del FBI quedaron atrapados en la estratagema de Cheyenne, comenzaron a toser mientras las lágrimas y la mucosidad fluían. Echando humo, soportaron el dolor y las lágrimas en sus ojos y apuntaron con fuerza. Sin embargo, Cheyenne ya se había preparado de antemano. Debajo de la gabardina negra algo se sacudió repentinamente, mientras él se daba la vuelta aturdido. De su espalda, sacó la escopeta de 15.000 de Italy Spaz, presionando ferozmente el gatillo. Las habilidades con las armas de Cheyenne eran bastante bajas, por lo que rara vez se involucraba en un tiroteo con otros. Sin embargo, bajo estas circunstancias, esa escopeta era sin duda un arma terriblemente fuerte a alto rango. El cañón negro del arma se clavó en el cuerpo del agente del FBI más cercano, mientras estallaban los disparos mortales. Miles de bolas metálicas salieron disparadas y penetraron directamente contra el cuerpo de la persona, rompiendo su abrigo exterior con facilidad. Aunque su chaleco antibalas interno le brindaba algún tipo de protección, la distancia era demasiado corta para evitar que la mayor parte del daño pasara y causara una gran cantidad de lesiones internas. El agente del FBI que recibió el disparo era excepcionalmente hábil, se retiró del arma con la experiencia de 1000 rigurosos entrenamientos y experiencias, con la intención de rodar hacia el mostrador de ventas lateral para ponerse a cubierto. Sin embargo, no esperaba que Cheyenne ya hubiera anticipado este movimiento. Ya dio un paso hacia ese lado, el cañón negro humeante de la escopeta apuntó con frialdad y precisión hacia su cabeza, sin dudarlo lo disparó. Auge. Auge. El humo permaneció y flotó hacia arriba del agente del FBI, la carne y los huesos de su cabeza fueron salpicados y esparcidos por el área por la explosión de las balas, dejando atrás una escena de cruel tragedia. En su estado actual, incluso su madre no podría reconocerlo, ya que la sangre fresca fluía por todas partes, dejando un charco debajo de él. El corazón de Cheyenne gritó de lástima. La fuerza de voluntad de este agente del FBI era extremadamente alta. En el último momento logró levantar el brazo para proteger la parte de la cabeza y evitar que perdiera la vida al instante. Sin embargo, lo bueno fue que ya había perdido todas las capacidades de batalla y ya no era una amenaza para Cheyenne durante este periodo. En este momento, la espalda de Cheyenne transmitió oleadas de dolor punzante, como si una daga ardiente y ardiente estuviera perforando repetidamente su cuerpo. Unos cuantos proyectiles de bala pasaron zumbando junto a sus oídos. Obviamente los otros dos agentes del FBI se habían recuperado y no le estaban disparando frenéticamente. Si no fuera por la influencia negativa de la pimienta negra, la cabeza de Cheyenne ya estaría llena de agujeros. A pesar de que este era el caso, el HP de Cheyenne había estado cayendo frenéticamente, incluso cayendo por debajo del punto crítico de 20 puntos. Cheyenne se aferró agresivamente al agente gravemente herido mientras lo usaba como escudo. Enterrando la cabeza, saltó y rodó sobre el mostrador de ventas cercano hacia la acera. La serie de balas entrantes golpeó salvajemente la pared y el mostrador de ventas. Solo el rastro de sangre fresca en el suelo indicaba el éxito de su asalto anterior. Ante tal desorden y desesperación, los ojos del agente del FBI aún estaban rojos y llenos de lágrimas. No importa si eran un soldado estadounidense común o el FBI, eran patriotas y nunca se darían por vencidos. Solo si algunos estaban gravemente heridos o muertos, unos pocos se quedarían atrás y los atenderían a ellos y al desorden público. Sin embargo, solo había 2 de ellos en la batalla. Si se separaban, tenían miedo de que eso condujera a más tragedia y menos éxito. Si se dan por vencidos y dejan que el sospechoso huya, es posible que tengan que renunciar al FBI. Mientras deliberaban, una voz furiosa retumbó desde atrás.
¿Qué estás esperando? El tipo actual que se precipitaba era este líder de escuadrón especial del FBI, Norman. Sus ojos miraban a sus dos subordinados cubiertos de polvo, y luego se volvió para mirar el montón de basura medio muerta y ensangrentada, el cuerpo de James. Sus ojos exhibieron cierta complejidad, mientras hablaba con gusto. Ustedes dos inmediatamente persíganlo. Recuerda, solo síguelo, yo pediré refuerzos. ¿Qué? Los dos agentes hablaron al unísono. No estaban horrorizados por la llamada para perseguir a Cheyenne, sino que el líder de su escuadrón quería pedir ayuda. Norman negó suavemente con la cabeza y dijo: si solicito refuerzos ahora, entonces nuestro pequeño grupo solo será la desgracia de toda la organización del FBI. Sin embargo, si espero hasta que la situación ya no pueda salvarse, toda la organización del FBI se convertirá en el hazmerreír de Estados Unidos. Nuestra humillación individual no es nada comparada con la dignidad de toda la organización. Después de escuchar a Norman, los dos agentes de élite del FBI se quedaron sin palabras. Norman sacó un dispositivo de comunicación parecido a un ladrillo y comenzó a presionar los botones. Cheyenne estaba actualmente corriendo frenéticamente, no podía sentir que nadie lo estuviera buscando. Si supiera que sus oponentes le habían colocado un dispositivo de rastreo, definitivamente se habría detenido y se habría preparado para sus perseguidores. Actualmente, su situación no era buena, las heridas en su espalda todavía sangraban excesivamente y su transpiración causaba una sensación de ardor en sus heridas. Si fuera una persona promedio, habría perdido la movilidad y ahora estaría gimiendo de agonía. Sin embargo, la mirada de Cheyenne ardía con terquedad, una concentración intensificada y una locura bárbara. Era como si sus heridas fueran la medicina de su vida, y el dolor fuera su única fuente de motivación en la batalla. Cuanto mayor sea el dolor, mayor será su fuerza de batalla. Advertencia, advertencia, el líder del escuadrón del agente del FBI ha solicitado refuerzos. Advertencia, advertencia, el líder del escuadrón del agente del FBI ha solicitado refuerzos. Advertencia, agente de la sede del FBI, Jackson Sadine se ha unido a la persecución para capturarlo, lo alcanzará en 10 minutos. Mirando esta serie de notificaciones, las pupilas de Cheyenne se dilataron. La eliminación repentina de los concursantes anteriores por parte del grupo de trabajo antiterrorista Delta se había grabado profundamente en su mente. Siempre estuvo preocupado por esto, que los agentes del FBI solicitarían refuerzos. 10 minutos, por suerte tengo 10 minutos para prepararme. El corazón de Cheyenne se consoló un poco con esta idea. Coraje no significa temeridad, riesgo no significa tirar la vida por la borda. No tenía información de Jackson Sadine que hiciera que no tuviera ninguna intención de llegar a las manos con ese agente del cuartel general del FBI. Cheyenne tenía la suficiente confianza en que su oponente definitivamente sería abrumadoramente dominante. Si Cheyenne tuviera la habilidad innata de ese cacider muerto refracción, entonces tendría una oportunidad de victoria. Desafortunadamente, su alcance efectivo era solo de unos 5 metros, y estaba usando una escopeta. Desde el marco de tiempo de la huella de la pesadilla, Cheyenne comenzó a contar en su mente. 10, 9, 8, 7. 3, 2, 1. Consecutivamente, dentro de su mochila transmitió un sonido claro y distinto. El sonido era como el crujido de un glaciar de hielo contra los rayos del sol de la mañana. Sacándolo de su mochila, miró esa carcasa transparente que actualmente ya estaba llena de grietas, e incluso emitía un mal olor. Débilmente dentro del color profundo, la punta afilada del arma se podía ver vívidamente. Cheyenne encontró una pared para sentarse, apoyó la cabeza contra ella, su boca inconscientemente esbozó una sonrisa. Lamiendo la sangre seca en sus labios, su corazón le preguntó a la huella de la pesadilla. Quiero completar la misión principal. Destruir la convergencia del espacio-tiempo. Puntero. Todavía tienes un plazo de 3 horas, 17 minutos y 17 segundos, después de recibir las recompensas de tu misión, naturalmente dejarás este mundo en 5 minutos. Confirma la finalización de la misión principal. Destruir la convergencia del espacio-tiempo y recibir tu recompensa. Si no. Sin dudarlo, Cheyenne seleccionó sí. Has recibido 200 puntos de utilidad. Has recibido 1 punto de logro. Tu punto de logro actual es 1. Cuanto mayor sea su nivel de logros, mayores serán los privilegios que tendrá en este ámbito, podrá disfrutar de varios tipos de servicios. Has cumplido una misión en el mundo Nigmare, tu habilidad interespacial de impresión de pesadilla ha sido activada.
Este es realmente un reino peculiar. Sheyan se rió débilmente, encendiéndose casualmente un cigarrillo manchado de sangre. Relajando todo su cuerpo en la pared, miró hacia el edificio alto cercano, y luego hacia los cielos ilimitados arriba. Sintiéndose seguro, descansó en el paisaje de la ciudad de Los Ángeles, bajo el cielo de los años 80, bajo el calor y la calidez del sol radiante. Siguiéndolo lentamente, su cuerpo desapareció gradualmente, dispersándose en el aire. Después de 10 minutos, los refuerzos del FBI cercaron y acordonaron toda la zona. Sin embargo, todo lo que pudieron encontrar fue un montón de sangre seca y un conjunto de impermeable y ropa negros hechos jirones. Capítulo 36. Sospechas y recompensa. La postura sentada de Sheyan siguió siendo la misma, sin embargo, una vez que regresó al reino de las pesadillas, una radiación intolerable brilló en sus ojos, cegándolo por completo. Al instante, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, su cuerpo se desbordaba con una sensación extraña y pesada, incluso sus oídos se habían amortiguado. Después de que algunos puntos de luz comenzaron a aparecer en su visión, Sheyan recuperó gradualmente la vista. Después de despertarse, se dio cuenta de que esas luces eran como estrellas brillantes. Mirando a su alrededor, era como si estuviera colocado en el espacio universal ilimitado, oscuro y envuelto por un color sombrío y profundo. Poco después, Sheyan comenzó a tener proyecciones en 3D que aparecían frente a él, las escenas de los policías de Bloody Jack Cassidy Los Ángeles que participaban en la batalla de Stellarion, seguido de las escenas de asesinato de los dos terminadores T-750. Por último, pudo ver su propia mano agarrando el cuello del agente del FBI mientras lo golpeaba brutalmente contra la barra de metal, mientras la persona proyectada finalmente moría. Posteriormente, el espacio mostró la siguiente información. Escenario. Terminator dificultad. Extremadamente fácil, clase limitación del dolor. 70 fuerza adicional individual. 50. Grado de exploración del escenario actual. 12,31 tasa de finalización de hitos. Aliado traicionero 10,50, depredador mecánico 2/3 información adicional. La configuración del escenario es pacífica, el concursante no arrojará botines al morir, la modulación de información del personaje digitalizada se inicializa, el concursante puede verificar su atributo personal a través de la impresión de pesadilla. Tasa de finalización de la misión. 53 puntaje de finalización de la misión. C, nota. Más bajo. El puntaje más alto es un SSS perfecto recompensa por completar el escenario. Puntos de atributos gratis, 1 punto, puntos de utilidad, 100 puntos, puntos potenciales, 2 puntos TN. Aún no estoy seguro de qué es esto. Puntos de atributos gratuitos actuales del personaje. 1 punto. En cualquier momento, puede usar sus puntos de atributo gratuitos para fortalecer cualquier atributo personal, fuerza agilidad, etc., actualizándose a sí mismo. Has cumplido tu primera misión principal. Habilidad interespacial de impresión de pesadilla activada, tu espacio interespacial actual es de 0,5 metros cúbicos. El límite de peso no puede exceder los 10 kilogramos. Puntero. Los elementos equipos que no pueden abandonar el mundo Terminator, tiene las siguientes opciones. R. Vender todo a cambio de puntos de utilidad. B. Mantenga la posesión, la próxima vez que ingrese al mundo de Terminator, puede recuperarlo. Se usará una cantidad de puntos de utilidad como tarifa de protección, de cualquier manera, sus artículos se descartarán. Sheyan optó por vender todos sus artículos y dólares americanos, obteniendo un total de 283 puntos de utilidad. Aunque todavía no conoce la función completa de los puntos de utilidad, entendió que estos puntos eran como su moneda, definitivamente muy útiles. Esa pistola y escopeta M500 eran poco comunes, pero Sheyan no era muy compatible con las armas, no valía la pena mantenerlas. Sheyan los vendió, elevando sus puntos de utilidad totales a 340 puntos. Sheyan luego examinó cuidadosamente la descripción de los puntos potenciales, no tenía prisa por usar ese punto. En su mente, todavía estaba bastante molesto por la tasa de finalización de la misión de 53. Antes de esto, había eliminado 2 temibles T-750 Terminator, creía que si fuera otra persona, no podrían haberlo hecho mejor. Esta actuación en realidad le valió solo una tasa de finalización de 53, era solo una tasa de aprobación si el total fuera de 100. ¿Qué tipo de actuación sería entonces suficiente para obtener una puntuación perfecta de 100?
Sheyan reflexionó, pero aún no podía entender esto. El vasto universo centelleante comenzó a volverse borroso, y finalmente se convirtió en oscuridad. Una vez que Sheyan recuperó su visión, se encontraba actualmente en una pequeña habitación. Esta habitación era simple y sencilla, sus alrededores estaban hechos de metal, como un diseño de acorazado moderno, conciso, ágil y experimentado. La habitación solo tenía una pared y un pequeño taburete de metal en el suelo. Muy rápidamente, la impresión de pesadilla notificó. Esta es su habitación personal dentro del reino de las pesadillas, las personas externas no podrán ingresar, los objetos que no pueden regresar al mundo actual pueden almacenarse en esta habitación. Si está lesionado, puede recuperarse aquí rápidamente por una tarifa determinada. La clave para entrar es tu huella de pesadilla. Dentro del reino de las pesadillas, su apariencia externa será borrosa, por lo tanto, cuando interactúe con otros, no exponga su verdadera identidad, lo que puede tener consecuencias nefastas en el futuro. Cualquier solicitud o consulta se puede realizar a través de la impresión de pesadilla que costará una tarifa de puntos de utilidad. Sheyan entendió estas palabras, rápidamente habló. Explicar las funciones de los puntos potenciales. Al instante, obtuvo una respuesta. Los puntos potenciales se utilizan para mejorar las habilidades básicas y las habilidades de batalla. Dentro del reino de las pesadillas, un concursante puede estudiar y aprender varios y diferentes tipos de habilidades únicas. Sin embargo, los grandes robles crecen a partir de una pequeña bellota, modismo chino, cuanto más fuertes sean las habilidades únicas, mayor será el requisito de habilidades y entrenamientos básicos para complementarse entre sí y finalmente dar a luz a la habilidad más fuerte. La habilidad básica tiene un total de 7 clasificaciones. Para cubrir la totalidad del combate se requieren numerosos elementos. Que está vinculado a los atributos de su cuerpo como fuerza, agilidad, físico, sentido perceptivo, encanto, espíritu, inteligencia, estas 7 clasificaciones. Los efectos de habilidad básicos son pasivos y específicos de la siguiente manera. Combate cuerpo a cuerpo básico. Entrenar varias capacidades de combate cuerpo a cuerpo aumentará tu destreza en combate cuerpo a cuerpo y tu capacidad para matar. El principal atributo del cuerpo vinculado. Fuerza. Juego de pies básico. Entrena tu habilidad para esquivar a los oponentes y puede aumentar un poco tu velocidad de movimiento. Atributo principal del cuerpo. Agilidad. Combate básico de largo alcance. Entrenar el uso de las capacidades de armas de largo alcance aumenta el daño causado desde el largo alcance. Atributo corporal primario. Sensación perceptiva. Resistencia básica. Entrena tu capacidad de resistir, permitiéndote sobrevivir más tiempo. Atributo principal del cuerpo. Físico. Elocuencia básica. Entrenar tu capacidad de persuasión te permite crear rápidamente amistades o ganar puntos de amistad con extraños. Atributo principal del cuerpo. Encanto. Meditación básica. Entrena tu fuerza de voluntad, permitiendo que tus poderes mentales sean más tenaces. Atributo básico del cuerpo. Espíritu. Oración básica. Entrena tu mente, expande y mejora tu capacidad mental. Atributo básico del cuerpo. Inteligencia. Ciertos equipos habilidades de alto grado requerirán ciertas habilidades de batalla habilidades básicas antes de usarlos o aprenderlos. Cuanto mayor sea la habilidad, más puntos potenciales se necesitan para avanzar. Las habilidades también se pueden mejorar a través de un entrenamiento individual riguroso y duro, pero una vez que llegas a un cuello de botella, puedes usar tus puntos potenciales. Por ejemplo, un campeón de artes marciales mixtas, al ingresar a este reino, habrá sido equipado con varias técnicas y habilidades de combate cuerpo a cuerpo de alto nivel. Las habilidades básicas y ciertas habilidades de batalla se pueden comprar dentro del reino de las pesadillas y usar puntos potenciales para mejorar. Las habilidades de alto grado solo se pueden lograr a través de la iluminación individual o involucrando a ciertos personajes dentro del mundo de las pesadillas. Hasta ahora, Sheyan pensó en el momento en que eliminó a ese Terminator T-750 competente de largo alcance y adquirió un pergamino. Competencia en armas de fuego ligeras. Esta era probablemente la habilidad avanzada de la habilidad básica de combate de largo alcance. En este entorno seguro y protegido, finalmente sacó la llave blanca que había obtenido al matar a Red Nose, agente del FBI. Apareció un cofre mientras adquiría 80 puntos de utilidad y un equipo blanco. Rompevientos especial del FBI.
Luego recuperó su exoesqueleto de acero de cobalto restaurado con éxito para examinarlo, notando cuidadosamente los siguientes atributos. Cortavientos especial del FB condición. Extremadamente buena origen. Los Ángeles. Fábrica de ropa de nueva generación rareza del equipo. Blanco. Lugar del equipo. Parte superior del cuerpo. Requisitos de equipo. Ninguno efectos adicionales de rompevientos. Aumenta el encanto en 1, más suave, por lo tanto, aumenta el encanto efectos adicionales de cortavientos. Reduce la probabilidad de ser golpeado por el enemigo en 1. La razón es que el cortavientos es muy holgado, lo que puede bloquear la vista completa de tu cuerpo por parte de tu oponente. Evaluación. Este equipo tiene más capacidad de moda que de protección, se parece a los cortavientos de moda de Versace de 1982. Puntuación de batalla de equipo. 6 armadura de exoesqueleto de acero cobalto, mano izquierda condición. Extremadamente buena, origen. Michigan E.U. Taller Skinhead No 71, noveno cinturón de producción. Rareza del equipo. Azul claro efectos de equipo. Aumenta tu daño de batalla manual en 19 puntos. Efectos de equipo. Todos tus atributos básicos aumentan en 1, efecto especial poco común, requisitos de equipamiento. Fuerza 9 puntos, físico 11 puntos. Lugar del equipo. Brazo material. Mezcla de cobalto y acero. Capa plástica de carne, la función ha cesado. Sistema de examen de absorción de armas magnéticas, no se puede agregar su restauración forzosa ha estropeado el puerto de interconexión, peso. 7,8 kilogramos. Longitud. 352 milímetros efectos especiales de clase de arma, ya eliminados. Durante un ataque, existe una pequeña probabilidad de descuidar la defensa del oponente. Habías agregado un material impuro a esta arma, el efecto especial no se puede activar, nuevo efecto de clase de arma. Durante un ataque, tienes un 50% de posibilidades de causar daño adicional, la cantidad de daño depende de la fuerza del usuario. Evaluación. Bastardo miope. Te arrepentirás de esta restauración negligente. Puntuación de batalla del equipo. 14. Capítulo 37. Cosecha accidental. Cheyenne inmediatamente se puso la cazadora, para él incluso un ligero aumento de su encanto en 1 punto no está mal. Además, la recompensa fue solo 1 punto de atributo gratis. Pero el segundo equipo le dio un fuerte dolor de cabeza. Después de la observación, los atributos de esta armadura de exoesqueleto de acero de cobalto perfectamente restaurará en realidad cayeron. Su daño de ataque se redujo de 33 a 19, su puerto de conexión de equipo adicional fue destruido y finalmente su habilidad especial fue completamente negada. Sin embargo, Cheyenne notó de inmediato un nuevo beneficio. Todos sus atributos aumentan en 1. Sintió que todos los defectos anteriores valían la pena, de hecho, entre todos los bonos de atributos adicionales de los equipos azul claro, este acero de cobalto era el más alto. Porque equipar esto otorgará una bonificación completa de 7 puntos de atributo. Aunque estos puntos eran fijos, su valor en este mundo era extremadamente alto para Cheyenne. Sintió que el enorme riesgo que implicaba el escuadrón del FBI valía la pena. Otro punto digno de mención fue que, aunque su producción de daño máximo se redujo en 14 puntos, su producción de daño mínimo aumentó en 3 puntos a 18 puntos. Aunque esta restauración había bajado la fuerza explosiva del equipo, hizo que sus ataques individuales fueran más estables. Para un tomador de riesgos, esta explosividad era algo que amaba, sin embargo, para el cuidadoso, intrigante y calculador Cheyenne, la estabilidad era más importante. Cuanto menor sea la desviación entre la salida, mejor. No importa si los números eran buenos o malos, podría estropear el resultado de la batalla o las acciones, y este era un factor decisivo. En el mundo real, una empresa que se beneficia constantemente también es mejor recibida que una empresa de alto riesgo y alto rendimiento. Un punto a destacar es, en el mundo real, algo importante que un socio busca en otra persona es su estabilidad de ingresos. La estabilidad mundial es extremadamente importante en el matrimonio y en formar una familia. Debido a que el requisito de equipo ahora había aumentado a 9 puntos de fuerza, Cheyenne colocó su punto de atributo libre en su fuerza. Después de equiparlo todo, incluido el reloj dorado, sus atributos personales son los siguientes.
Actualmente, se deduce la bonificación del 50% del mundo Terminator, fuerza 10 puntos, 91, barra agilidad 7 puntos, 61, barra físico 14 puntos, 1211, barra sensación perceptiva 12 puntos, 111, barra encanto 8 puntos, 611, barra inteligencia 6 puntos, 51, barra espíritu 5 puntos, 41, nota. Los números primarios son atributos básicos, los secundarios son equipos mejorados. Cheyenne reflexionó por un momento, luego una vez más interactuó con la huella de pesadilla, queriendo comprar herramientas o habilidades adecuadas. Sin embargo, la notificación que recibió fue que sus puntos de logro eran inadecuados, privilegios limitados. Las únicas dos habilidades básicas que podía comprar eran elocuencia básica y meditación básica. Estas dos habilidades no eran lo que Cheyenne requería, además sus precios eran caros. El aprendizaje básico requería una tarifa enorme de 3000 puntos de utilidad. Después de aprender, todavía necesitaba usar puntos potenciales para aumentar la habilidad. En este momento, Cheyenne solo tenía 420 puntos de utilidad, ni siquiera cumplía con los requisitos básicos, incluso si tenía el deseo de aprender. Suspirando, Cheyenne se puso de pie, pero no se dio cuenta de que no había puerta, todas las paredes de la habitación se mezclaban en una sola. En este momento en el que estaba decidiendo cuál sería su próximo movimiento, la impresión nocturna disparó un rayo de brillo, proyectándose en la pared opuesta, formando una puerta. Una vez que Cheyenne salió por la puerta, miró hacia atrás y vio que la puerta había desaparecido por completo y no tenía ni un solo rastro de que estuviera allí. Este era su método de proteger su identidad individual. Cheyenne giró su cuerpo hacia atrás y levantó la cabeza, exhalando un profundo suspiro, solo podía ver un gran vacío frente a él. Este espacio era infinito, emitiendo un tenue aura rojiza. Para ser más precisos, estos alrededores eran como una enorme cáscara de huevo y su habitación era como el núcleo. Cheyenne se puso en cuclillas y presionó su mano contra el suelo, era suave y daba la sensación de la textura cálida y elástica de un organismo. Ante él había una amplia plaza, donde al menos miles estaban sentados o parados aquí, haciendo extraños gestos con las manos y hablando entre ellos. Era como un mercado nocturno. Todos tenían un manto de niebla que cubría sus manos, sus rostros estaban bloqueados por la densa niebla. Este era el sistema de protección especial del reino de las pesadillas. La plaza central tenía algunas puertas circulares que brillaban intensamente, emitiendo un resplandor ondulante por razones desconocidas. Sin embargo, se podía ver gente yendo y viniendo de ellos, no parecía un terreno prohibido. Cheyenne pudo predecir débilmente que era este lugar, y se dirigió a la reunión más cercana. Tal como lo predijo, las personas sentadas en cuclillas estaban vendiendo artículos, todos tenían varias proyecciones en 3D de los artículos que aparecían frente a ellos, así como sus medidas detalladas. Era como si todos fueran equipos obtenidos del reino de las pesadillas, sin embargo, sus precios eran bastante altos. Por ejemplo, el valor de un arma de fuego normalmente dañada valía 500 puntos de utilidad, y esto no incluía municiones. Había algunas medicinas, alimentos e incluso elixires que eran beneficiosos en términos de recuperación de fuerza en la batalla o funciones curativas. También había algunos pergaminos de dominio básicos, que eran un poco más baratos que el precio oficial en el reino de las pesadillas. Al llegar a este terreno comercial, Cheyenne rápidamente hizo un inventario de sus artículos. El exoesqueleto de acero de cobalto estaba incluido en su lista de no intercambiables, el reloj de oro también era intransferible. En vista de su agilidad inadecuada, y que significaba que siempre tendría que entrar en combate cuerpo a cuerpo con sus agresores, por lo tanto, ese cortavientos del FBI que aumentaba su evitabilidad también era relativamente valioso. El elixir de orquídea de sangre negra sin purificar que podría salvarle la vida en el futuro era, naturalmente, algo que no podía vender. Calculando lo que tenía, los únicos elementos que podía intercambiar eran el pergamino básico de competencia en armas de fuego ligero, la placa de identificación, sin evaluar, que obtuvo al matar al miembro del grupo de trabajo Delta, 420 puntos de utilidad y el extenso informe que tenía sobre el Terminador T, 750. Cheyenne no tenía prisa por comerciar, mientras paseaba por su bullicioso mercado, mirando continuamente las diferentes descripciones de los artículos. Anteriormente, había transportado bienes personales como pescador, este tipo de entorno comercial de mercado le resultaba bastante familiar.
Fue una pena que este reino de pesadilla le impidiera observar la expresión del vendedor barra comprador, sería fácil vender más un producto o engañar a una persona que tenía una gran necesidad. Después de correr por la mitad del mercado, Cheyenne levantó las cejas porque notó que las personas cercanas estaban vendiendo informes de inteligencia. El informe detallado del Terminador T-750 en su mano era en realidad relativamente barato, solo se vendía por 50 puntos de utilidad. Además, la demanda no fue muy feroz. Esto debería deberse a que las personas que se aventuraban al mundo de Terminator eran muy frecuentes. Sin embargo, entre los informes ordinarios había algunos especiales como un informe Elder Predator, de alienígena contra depredador, y solo se registró como una parte de. Aunque este fue el caso, se vendió por un alto precio de 5.000 puntos de utilidad. Después de recorrer todo el mercado, Cheyenne desarrolló una cierta comprensión hacia este lugar. Una persona que poseía la habilidad innata de resistencia, para desarrollar esta habilidad a su máximo potencial, tenía que priorizar la obtención de elementos barra equipos de alta defensa. Agregando a eso, naturalmente, los elementos barra equipos de alto físico. En este ámbito, la persona que pudo resistir más tiempo es la que ríe el último. Por lo tanto, Cheyenne activó su huella de pesadilla y pagó una tarifa de 100 puntos de utilidad, logró obtener una parcela de espacio vacía para comenzar sus propias actividades comerciales. El reino de Nightmare no era como el mundo de pesadilla, tenía su propio mecanismo defensivo y muchos reglamentos. No hay asalto a otro, hay una facilidad de comercio y funciones de protección de detección automática. Es por eso que Cheyenne podía mostrar con audacia sus artículos con facilidad, e incluso tenía excelentes proyecciones de descripción de sus artículos. Si un interesado examinó su artículo y no encontró ningún problema en él, y sacó del mercado el artículo que no le pertenece, automáticamente será devuelto a su lugar original. Ya había estimado correctamente los artículos que quería vender y su valor, pero todavía mostraba todos sus equipos disponibles. Esto fue naturalmente para acumular popularidad y llamar la atención para visitarlo. Para la gente que recorría el mercado, un nuevo puesto desconocido era definitivamente más atractivo y, por lo tanto, muy rápidamente los concursantes acudieron para entretenerlo. Varios de estos artículos todavía eran útiles para Cheyenne, pero, después de unos breves 10 minutos, 5 o 6 personas se habían congregado aquí y expresaron su interés de compra. Sorprendentemente, el artículo que atrajo más interés fue ese reloj cubierto de oro. Capítulo 38. Pergaminos expertos. También hubo un buen puñado de personas que estaban interesadas en el exoesqueleto de acero de cobalto que podría aumentar todos los atributos en uno. Hubo algunos que negaron con la cabeza y suspiraron, diciendo que si este magnífico efecto de aumentar los atributos en uno podría cambiarse al reloj, entonces el reloj tendría un precio altísimo. Algunos comenzaron a negociar con Cheyenne sobre el pergamino, pero sus términos estaban muy lejos de los de Cheyenne. Como intentaron ser baratos, Cheyenne no estaba dispuesto a negociar. La atención se apagó lentamente, mientras la paz volvía al lado de Cheyenne. En ese momento, un bajito se acercó, sosteniendo media botella de vodka, habló casualmente. Hola, amigo, parece que recientemente tuviste éxito en tu primera aventura arriesgada. El pequeño mocoso tenía un fuerte acento alemán, muy denso y amortiguado. Sin embargo, la impresión de pesadilla tenía habilidades de interpretación, y por lo tanto Cheyenne logró entenderlo, asintiendo con la cabeza y dijo: MMHMM. Ese pequeño mocoso inspeccionó los bienes de Cheyenne, borracho asintió con la cabeza diciendo: exoesqueleto de acero de cobalto, reloj de concha dorada, placa de identificación de un soldado muerto, un pergamino de habilidad con armas de fuego ligeras, lo más probable es que acabes de regresar de ese temido mundo Terminator. Para poder recibir tantos tesoros no es fácil, debes haber conocido un buen equipo. Cheyenne se rió y habló en voz baja. Mi fortuna fue un poco mejor, eso es todo. El mocoso agitó su boca y respondió: desde el principio, he visto a varios muchachos que honestamente intentaban comprar sus productos, incluso sus ofertas no eran bajas, pero no comerciaron. Quizás actualmente necesita urgentemente una gran suma de dinero en efectivo. ¿O tal vez deseas cambiar por algo cautivador? Cheyenne sintió que su corazón se agitaba y habló. ¿Qué quieres decir? El pequeño mocoso se rió diciendo: tomaré todo lo que tienes, ¿qué tal 3.000 puntos de utilidad? Cheyenne sonrió sacudiendo la cabeza, la expresión de ese pequeño mocoso siguió mientras continuaba persuadiendo.
Oh amigo, esa fue una oferta muy justa, ¿cuánto estás buscando? A menos que, ¿estás buscando intercambiar con algo? Sheyan sabía que nunca debería poner todas sus cartas sobre la mesa, riéndose levemente mientras divagaba incoherentemente. La conversación fue de ida y vuelta hasta que este pequeño mocoso presentó todas sus ofertas. Sheyan finalmente pronunció: ¿cuánto vale ese físico más 3 anillos? Debido a que Sheyan había refutado todas sus ofertas, ese mocoso no pudo deducir cuáles eran sus objetivos, y solo pudo levantar las cejas y decir: el físico es el atributo más crucial que necesita un concursante, por lo tanto, su valor definitivamente no es bajo. Además, un anillo es originalmente un artículo raro y, por lo tanto, es muy valioso aquí. Escucha mi amigo, 3500 puntos de utilidad para tus artículos, esta oferta es extremadamente generosa. Después de las observaciones, Sheyan sintió que este pequeño mocoso era bastante inteligente, las posibilidades de que tratara de aprovecharse de Sheyan eran escasas cuando respondió: ¿qué piensas de mi pergamino de competencia con armas de fuego ligeras? El mocoso entrecerró los ojos y respondió: ¿solo planeas vender esto? Aunque ese pergamino es de color azul claro, está demasiado localizado ya que exige mucho de ciertos atributos. Además, es solo un pergamino de dominio competente, no uno experto. Seguido de un largo discurso, a Sheyan no le gustaban los discursos tan largos solo por negociar, sacudiendo la cabeza mientras lo interrumpía groseramente. Ok, ok, solo dime, este pergamino a cambio de tu anillo más 1000 puntos de utilidad, ¿está bien? El pequeño mocoso sacudió la cabeza al instante, su mirada emitió una mirada astuta mientras murmuraba: obviamente, eso no es posible, a menos que agregue ese reloj de concha dorada. También 5000 puntos de utilidad adicionales. Reloj de concha dorada. Otra vez es ese reloj de concha dorada. El corazón de Sheya de repente se estremeció, entendió que esta cosa probablemente tenía un valor oculto dentro que él no conocía. Inmediatamente diciendo: no hay trato. En este momento, un pequeño alboroto se estaba dando más lejos, una vez más había algunas personas que salían de sus habitaciones personales y se dirigían al mercado. Dentro de ellos había 2 personas que salían corriendo, parecían urgentes mientras corrían entre los puestos. Parecía que el artículo que querían comprar era de gran importancia. Además, las personas que exhibieron este tipo de comportamiento de compra normalmente no serían particulares, incluso si fueran un poco engañados, no les importaría. Mientras corrían, en realidad se detuvieron en el puesto de Sheyan, una figura bastante pequeña y elegante miró y finalmente chilló con entusiasmo. Agarró el pergamino de dominio de armas de fuego ligeras que Sheyan estaba vendiendo, pero inmediatamente suspiró. Lástima que sea otro pergamino de dominio de competencia. Sin embargo, sostuvo el pergamino, mientras la figura más grande a su lado comenzaba a hablar. Su voz era profunda y temblorosa, dando a uno un sentimiento de dignidad. Los pergaminos de dominio experto no se encuentran tan fácilmente, el próximo trabajo es bastante peligroso y no confío en protegerte. Antes de ingresar a ese mundo, debes mejorar y fortalecer tus propios poderes. Si no puede obtener un pergamino de experto en armas de fuego ligeras, simplemente arréglese con un pergamino de pericia en armas de fuego ligeras. La mujer obviamente confiaba en el hombre, asintiendo suavemente con la cabeza y luego procedió a negociar con Sheyan. Sheyan no era del tipo que sería ligero con las mujeres, además, ya tenía su propia valoración diciendo inmediatamente: 10.000. El pequeño mocoso estaba bebiendo boca en la boca, pero al escuchar las palabras de Sheyan, inmediatamente se atragantó y el vodka salió disparado de su boca. Miró a Sheyan con impotencia, encogiéndose de hombros mientras se alejaba sin decirle una palabra a la pareja a su lado. Sheyan estaba extremadamente sereno, probablemente esto era bastante raro aquí, pero después de su observación anterior en el mercado inicialmente, se dio cuenta de una cosa. No había ningún otro pergamino de dominio de armas ligeras que se vendiera aquí, siendo el único que lo poseía, naturalmente tenía la audacia de un tigre. No mucho después, esa pareja se dio la vuelta. El hombre, al ver a Sheyan con las manos cruzadas contra su pecho, levantó las cejas y luego habló con severidad. ¿Estás realmente interesado en vender este pergamino? Estoy interesado en comprar, pero su precio exagerado no me deja otra opción. Allí, hay alguien más vendiendo un pergamino de dominio básico de armas de fuego ligeras, aunque los efectos son más malos, al menos todavía vale algo.
Sheyan fue extremadamente reactivo, anteriormente su audaz valoración fue solo para probar la voluntad de la otra parte en caso de que intentaran negociar barato. Ese tipo discutió más con Sheyan. Dado que estás vendiendo este pergamino de dominio de armas de fuego ligeras y no lo estás aprendiendo tú mismo, deberías ser del tipo de combate cuerpo a cuerpo. ¿Ya has aprendido esta habilidad avanzada? Diciendo esto, sacó un pergamino azul oscuro. Pergamino de dominio experto en combate de grappling rareza. Azul oscuro efectos de uso. Le permiten aprender habilidades básicas avanzadas. Agarre experto LVL1 requisitos de uso. Fuerza 8 puntos, físico 10 puntos. Descripción. Los pergaminos de dominio de habilidades básicas se dividen en 3 tipos: básico, competente y experto. El pergamino experto es el más raro, pero sus efectos son los mejores. Descripción adicional. Expert Grappling LVL1, te permite dominar hábilmente las técnicas de lucha cuerpo a cuerpo. Permite que tus ataques de combate cuerpo a cuerpo aumenten en 7, esquivar en 7, bloquear en 7 y resistir en 7. Si se tratara de agarre básico, la bonificación creciente solo llegaría a 5. Descripción adicional. Debe dominar el combate cuerpo a cuerpo básico, el juego de pies básico, la resistencia básica. Esto es diferente de la habilidad innata de Sheyan, antes de aprender esta habilidad. Descripción adicional. Habilidad avanzada. El nivel de habilidad de agarre experto no podrá ser superior al nivel de habilidad de combate cuerpo a cuerpo básico, juego de pies básico y resistencia básica. Esto significa que primero debe actualizar los niveles de las otras habilidades antes de actualizar el nivel de la habilidad avanzada. Descripción adicional. Aprender este pergamino requiere una tarifa de 1 punto potencial. La intención inicial de Sheyan era cambiar por un equipo o accesorio de alta defensa, el siguiente en la fila era cambiar por un equipo que aumenta el físico. Nunca esperó que esta persona blandiese un trozo de pergamino, e incluso era un pergamino de dominio experto azul oscuro. Su corazón se agitó, sin embargo, entendió que la descripción requería que él dominara el combate cuerpo a cuerpo básico, el juego de pies y la resistencia. En su consternación, trató este pergamino como si alcanzara el reflejo de la luna en el estanque, modismo chino, engañándose a sí mismo para poder alcanzar grandes alturas. Para un recién llegado como él, no importa lo bueno que sea, era solo una ilusión poder entrenar a tales niveles en un corto periodo de tiempo. Sheyan también recordó que había algunos pergaminos de agarre en el mercado, aunque no había ninguno experto, todavía había varios pergaminos de competencia. Aunque el precio no era barato, la negociación seguía siendo una posibilidad. Sheyan respondió inmediatamente con 2 palabras. No hay trato. El tipo enorme probablemente adivinó cómo habría reaccionado Sheyan, entrecerrando los ojos y diciendo: agrego otros 1000 puntos de utilidad. Después de negociaciones, el tipo enorme finalmente lo cambió por su pergamino, 2500 puntos de utilidad y una hamburguesa que podía curar 60 HP en 20 segundos. Sheyan intercambió su pergamino y la placa de identificación no evaluada. Sheyan había hecho su investigación sobre la placa de identificación, aparecía con bastante frecuencia. Después de evaluar, le otorgará la información de muerte de un soldado muerto. Después de eso, puede traer este artículo para buscar a la familia de la persona y recibir una recompensa. Debido a que los antecedentes familiares de cada soldado son diferentes, sus recompensas también podrían diferir mucho. Si tienes suerte obtendrás grandes beneficios. Sin embargo, si no tienes suerte, uno incluso será expulsado de la casa. Normalmente, será recompensado con 100, 200 dólares estadounidenses que se pueden usar para cambiar por al menos 100 puntos de utilidad. Capítulo 39. Ese maldito idiota está allí. Con respecto a las negociaciones recientes, se podría decir que Sheyan obtuvo el mejor trato, pero no uno abrumadoramente mejor. Pergamino azul claro y una placa de identificación a cambio de un pergamino azul oscuro, puntos de utilidad y comida pueden parecer una estafa, sin embargo, en realidad desde otra perspectiva no lo fue. Para los concursantes que se aventuran en mundos, era mucho mejor utilizar armas de largo alcance que ataques de combate cuerpo a cuerpo. La razón es que los concursantes de combate cuerpo a cuerpo corren un mayor riesgo, lo que se puede ver en el desafortunado concursante muerto no. 1844. Por lo tanto, entre los participantes que sobrevivieron a varios mundos de pesadilla, naturalmente habría más combatientes de largo alcance. La cantidad de tipo de combatiente definitivamente afecta la valoración de sus respectivos pergaminos de habilidades.
Después de completar el trato, Cheyenne cerró su puesto. Luego caminó otros 100 metros hasta otro puesto para comprar un pergamino básico de combate cuerpo a cuerpo con 2400 puntos de utilidad. Esto fue más barato por unos pocos cientos de puntos de utilidad en comparación con el precio oficial de la impresión de pesadilla. Al entrar en el reino de las pesadillas, ya poseía naturalmente un juego de pies básico y una resistencia básica. Por lo tanto, una vez que dominara esta habilidad básica de combate cuerpo a cuerpo, encajaría en los criterios de aprendizaje. Luego consumió un punto potencial para aprender el pergamino azul oscuro. Aunque este trato no era lo que Cheyenne pretendía inicialmente, pero poder aprender esta técnica de lucha cuerpo a cuerpo no estaba nada mal. Podría usarse para atacar y proteger. Aún así, Cheyenne no tenía idea de por qué ese reloj de concha dorada era tan popular, sin embargo, no le importaba, ya que el artículo estaba en su poder, podía analizarlo lentamente. Después de consumir un punto potencial para aprender la habilidad, Cheyenne recibió una lista de notificaciones. Todas las fases de actualización de nivel de habilidad constan de 3 niveles. Por ejemplo, la habilidad básica LVL1-3 requería 1 punto potencial y algunos puntos de utilidad, 4-6 requeriría 2 puntos potenciales y más puntos de utilidad. Cualquier cosa sobre LVL6 requeriría 3 puntos potenciales y una gran cantidad de puntos de utilidad para aumentar un LVL. Esto es para las habilidades básicas. Si estuviera mejorando una habilidad avanzada, entonces el requisito de consumo de puntos potenciales y de utilidad sería más aterrador. Por ejemplo, para elevar una habilidad básica al nivel 10, la cantidad necesaria de puntos potenciales sería 1 3 más 2 3 más 3 3 igual 22 puntos. Para habilidades de batalla avanzadas, la tasa de consumo sería mayor. Después de completar una misión, según la dificultad y la puntuación de la misión, recibirás de 1 a 5 puntos potenciales. Atributos suplementarios de hamburguesa. Hamburguesa, estado. Extremadamente buen origen. China Shanghai Dicos no. 31 tienda rareza. Blanco. Clasificación. Comida normal. Requisitos de uso. Lo mejor es no durante un estado de batalla, mientras que el consumo, moverse, atacar o ser atacado por otros interrumpirá los efectos curativos. Efectos de uso. Recupera 60 HP en 20 segundos. Descripción. Cómelo. Después de acomodar todas sus cosas, Cheyenne regresó a su habitación personal con facilidad gracias al sistema de navegación de la huella de pesadilla. Al regresar, sintió fatiga e inmediatamente se derrumbó en el suelo en un sueño profundo. El suelo no era duro, como si estuviera hecho de un material flexible, y la temperatura se ajustaba automáticamente permitiendo un ambiente óptimo. Por lo tanto, mientras duerme, uno no se sentirá demasiado caliente o frío. Después de despertar, Cheyenne se sintió rejuvenecido, luego usó algunos puntos de utilidad para comprar comida de la huella de pesadilla. A través de la huella de la pesadilla, encontró un campo de entrenamiento ya preparado. Se dio cuenta de que los avances tecnológicos del campo de entrenamiento estaban siglos por delante del mundo actual, incluso podría replicar a un enemigo para intercambiar golpes contigo. Además de no poder dañar, la réplica es exactamente como un maestro de combate. Cheyenne había adquirido 2 nuevas habilidades. Combate cuerpo a cuerpo básico y lucha experta. Familiarizó esas habilidades rápidamente en su mente. El tiempo pasó extremadamente rápido mientras entrenaba en este entorno de entrenamiento. Durante este período de entrenamiento, Cheyenne había ido ocasionalmente a recorrer el mercado, había encontrado un pergamino básico de combate de largo alcance de 1500 puntos de utilidad. Su sueño de ser como sus héroes de la infancia disparando a todos a su alrededor no se había olvidado. Incapaz de resistir la tentación, se movió para comprarlo. Sin embargo, a punto de completar el trato y recibir el artículo, la impresión de pesadilla resonó con fuerza en su cabeza con una notificación. Advertencia. La codificación genética del huésped no es adecuada, la tasa de compatibilidad con el desplazamiento de la habilidad es solo del 0,316%. Advertencia. La probabilidad de usar el pergamino sin éxito es del 99,718%. Cheyenne se sorprendió temporalmente e inmediatamente renunció al trato, sonriendo, caminó de regreso a su sala de entrenamiento. Su sueño de la infancia creado a través de numerosos espectáculos de la sociedad clandestina y su juego de contraataque había sido cruelmente destruido por la realidad, seguido de un regaño que venía desde atrás. Bastardo. Sin efectivo, piérdete.
Entonces Sheyan de repente pensó en algo. En realidad, había una tasa de compatibilidad para las diferentes habilidades básicas, entonces, ¿no debería haber una habilidad básica que tuviera una alta tasa de compatibilidad con él? Luego procedió a inspeccionar los otros pergaminos en el mercado, lamentablemente los pergaminos de habilidad eran bastante poco comunes y no pudo encontrar uno adecuado. Además, el mercado solo vendió un lote estándar de pergaminos, no había nada nuevo. Un día después, mientras Sheyan estaba preocupado por sus puntos de utilidad que se reducían rápidamente, la razón era que la usaba para los campos de entrenamiento, la impresión de pesadilla en su pecho se calentó, emitiendo una clara advertencia. Ha permanecido en el reino de las pesadillas durante demasiado tiempo, quedan 28 minutos y 19 segundos para el plazo de 30 horas, selecciona ingresar a un mundo de pesadillas o regresar al mundo actual. Si uno excediera la fecha límite en el reino de la pesadilla, sería penalizado con sus puntos de utilidad en función de la duración de la infracción. Una vez que los puntos de utilidad lleguen a cero, se verán obligados a regresar al mundo actual. De antemano, Sheyan tenía un ligero presentimiento de que podría regresar al mundo actual, sin embargo, no pudo confirmarlo. Bajo la dirección de la huella, llegó a una pequeña puerta en el oeste. El interior parece un ascensor, y cuando la puerta se cerró detrás de él, el lugar quedó sellado por completo. En el techo había una luz roja parpadeante, y muy pronto la huella de pesadilla transmitió un mensaje. Los equipos/artículos que has adquirido en el reino de las pesadillas han sido retenidos a la fuerza y guardados en tu habitación personal. Será devuelto al llegar al reino de las pesadillas. En el mundo actual, ya sea a propósito o siendo cuestionado por otros, no debes filtrar información a la gente común sobre el reino de las pesadillas. Deberías intentar en el mejor de los casos no usar ninguna habilidad especial diferente que hayas adquirido en el reino de las pesadillas. Esto puede tener consecuencias nefastas. Aparte de las habilidades pasivas, una vez que abandonas el reino de las pesadillas, solo puedes regresar después de 7 días. Una vez que la huella de la pesadilla se calienta, debes regresar al reino de la pesadilla para aceptar una misión dentro de las 24 horas. Para regresar, mientras baja una escalera, forma una conexión mental con la huella de la pesadilla. El paso del tiempo en el reino de las pesadillas difiere del mundo actual. Tu habilidad innata, resistencia, pasiva, se clasifica como una habilidad oculta, incapaz de activarse. Por lo tanto, en el mundo actual, no podrás recibir los efectos de esta habilidad. Aunque el mensaje no mencionaba en detalle las consecuencias de violar las normas, Sheyan entendió claramente la gravedad de ello. Al ser testigo de los misterios de este reino, Sheyan no se atrevió a probar el sistema. Después de la serie de mensajes, la puerta volvió a abrirse. Delante de Sheyan había un pasillo y una interminable escalera negra como boca de lobo. Respirando profundamente, comenzó a caminar suavemente hacia arriba. No mucho después, un rayo de luz brilló en sus ojos. Después de subir unos pocos pasos, Sheyan estaba respirando aire fresco. Luces tenues y elevadas, escalones concretos y revisados y una barandilla de construcción incompleta y desordenada. Esta fue la escena anterior donde Sheyan estaba siendo perseguido. Después de regresar a este punto, el piso una vez más estaba empapado de sangre fresca, e incluso tenía heridas distintas. Sheyan entendió al instante, este debería ser el paso diferente del tiempo. Este fue el argumento presentado por Albert Einstein. Mencionó que si una nave espacial pudiera tener una velocidad cercana a la velocidad de la luz, entonces el tiempo a bordo de la nave espacial sería más lento. Si la velocidad pudiera alcanzar la velocidad de la luz, entonces el tiempo en la nave espacial diferiría de la norma e incluso se detendría. Según el antiguo dicho chino, un día en el cielo es como un año en la tierra. Sheyan se paró lentamente en su lugar original, mirando hacia la escalera vacía, levantó su propia mano para escudriñar. Anteriormente, esos días y noches dignos de experiencia, se habían convertido en un sueño al regresar. Su cuerpo temblaba ligeramente, después de su emoción inicial al regresar al mundo actual, ahora sentía una sensación de anhelo y arrepentimiento. De repente, una maldición feroz retumbó desde abajo. Después de eso, Sheyan pudo ver a un grupo de personas entrando a la entrada del sitio de construcción. Estaban cubiertos de barro y se veían muy maliciosos, echando humo maldecían sin cesar. En sus manos había cuchillos de cocina, cortadores, dagas, baits de béisbol y palos de madera, etc. Eran los subordinados de Wasan Fei.
Actualmente, Sheyan estaba parado debajo de las luces de las escaleras, iluminado por las luces, el grupo de personas podía verlo tan brillante como el día. Miraron con una ferocidad cortante, señalando con el dedo mientras gritaban emocionados. Ese maldito idiota está allí. Capítulo 40. Devastado, seco y podrido. A los ojos de sus perseguidores, Sheyan, quien recibió un disparo y escapó hasta aquí, era como una tortuga en un frasco. 500,000 yuanes estaban listos para ser recolectados por ellos. Por lo tanto, sin detenerse a tomar un respiro, cargaron salvajemente. Inicialmente, Sheyan se vio ligeramente afectado por ellos, sin embargo, después de numerosos encuentros de vida o muerte en el reino de las pesadillas, ya había entrenado sus reacciones y toma de decisiones. Arqueando las cejas, corrió hacia el edificio. Sus perseguidores se habían precipitado aquí en medio del suelo fangoso y la lluvia torrencial, estaban llenos de fatiga. Normalmente jugaban y festejaban, y algunos ya habían pasado sus años de gloria, si no fuera por la motivación de los 500,000 yuanes, se habrían rendido hace mucho tiempo. En este momento, su objetivo estaba huyendo hacia el edificio sin ninguna ruta de escape, por lo que invocaron su último estallido de fuerza restante para cargar. Sin embargo, Sheyan, sin dudarlo, continuó huyendo hacia arriba. Después de que Sheyan regresara del reino de las pesadillas, estaba en un estado óptimo de concentración y ferocidad. El pobre grupo de amigos subordinados había limpiado toda su energía al subir 5 pisos de escaleras, sus piernas se sentían extremadamente pesadas. ¿Era tan débil como masturbarse consecutivamente 3 veces en una noche? Bajo este tipo de circunstancias, el primer tipo que llegara a la parte superior del edificio sufriría consecuencias inimaginables. Sheyan ya los estaba vigilando desde hace algún tiempo. El matón contratado por Wasan Fei fue el primero en atacar mientras sostenía un cuchillo de fruta. Era como si frente a él hubiera una montaña con un valor de 500,000 yuanes. Al instante, Sheyan cargó furiosamente contra él, fuerte, robusto pero elegante y ágil, era como si se hubiera convertido en la comida de un guepardo. El matón contratado quedó helado, cuando ambos pies abandonaron el suelo, gritó durante medio segundo antes de que su garganta se rindiera, mientras se estrellaba contra el suelo y giraba varias veces. Luego se quedó allí inmóvil. Los refuerzos furiosos se sorprendieron, ya que lucharon hacia adelante para mirar, pero solo vieron a un matón colapsado con ambos ojos aún abiertos. Su rostro estaba sorprendentemente pálido y su pecho tenía una herida de aproximadamente 2 dedos de tamaño. La sangre brotaba desde adentro como agua hirviendo, mientras procedía a teñir toda su camisa de rojo. Aunque la herida no era enorme, era profunda ya que su situación ya no tenía remedio. La figura negra que lo derribó rápidamente rodó por el suelo y saltó al borde del techo. Giró la cabeza y se burló, y se quitó el abrigo para envolver sus puños. Aferrándose al desagüe de la tubería de plástico blanco cercano, saltó hacia abajo. SHNNG, el sonido de la fricción sonaba continuamente. Este desagüe aún no estaba correctamente fijado y solo tenía unos cuantos clavos enormes que lo fijaban en su lugar. Bajo tal presión de Sheyan, parecía que estaba al borde del colapso. Sin embargo, Sheyan solo estaba utilizando una pequeña cantidad de fuerza, no tenía intención de deslizarse por el edificio como un doble. Su objetivo era simplemente aterrizar en el balcón un piso más abajo. La muerte de su matón principal no sirvió como disuasión, sino que los agitó aún más, mientras corrían hacia el borde de la habitación para ver qué le había sucedido a Sheyan. Al ver a Sheyan aterrizar a salvo en el 4.º piso, gritaron frenéticamente para continuar abajo. Antes de esto, el corazón de Sheyan estaba lleno de aprensión, ahora mismo estaba sereno y rebosante de confianza. Rebosante de energía, prosiguió con agilidad y rapidez. El tatuaje en su pecho le recordaba constantemente a Sheyan que su experiencia anterior no era solo una fantasía, sino que era la dura pero esperanzadora realidad. Después de correr mucho tiempo bajo la lluvia torrencial, sus armas de fuego de baja calidad ya se habían vuelto inútiles. Por lo tanto, para el Sheyan que había experimentado una última evolución de su cuerpo, las únicas palabras que eligió fueron arrastrar. Continúe hasta que los numerosos subordinados de Wasan Fei hayan perdido toda su fuerza y se hayan dispersado, entonces él naturalmente contraatacará. Después de saltar desde el techo, inmediatamente corrió hacia la escalera y corrió hacia abajo. Los matones de arriba eran como un perro que acaba de ver un hueso, persiguiéndolos persistentemente incluso cuando su rostro se había puesto pálido por el agotamiento.
Sheyan los llevó a una búsqueda inútil por todo el sitio de construcción. Correr por lo menos 200, 300 metros antes de dar una vuelta y chocar contra la construcción de otro edificio. Espera un momento. La persona que gritaba se llamaba Cachorro Tonto. Después de que su cabeza muriera, entre los subordinados, él era el segundo en el ranking. Los matones estaban todos jadeando y muriendo de agotamiento, no podían esperar para sentarse y descansar. Una vez que escucharon el grito de Folishku, se detuvieron de inmediato. A la mierda con su mamá, es mocoso, tiene como un acelerador debajo de la pierna, incluso sus acciones son rápidas y precisas. Dejemos a algunos de nosotros aquí para cubrir la entrada, a menos que nos lleve a otra persecución inútil y nos deje a todos agotados. Yo, Folishku, estoy tomando el mando ahora. Una vez que capturemos a la persona, dividiremos los 500,000 yuanes, no importa si está cubriendo la guardia o persiguiéndolo. No se confiaba fácilmente en este tonto cachorro, y nombró a Little Needle, Soft Rice y Beerua, sus 3 colegas más cercanos, para que los persiguieran personalmente. Luego ordenó a los otros 3 que vigilaran debajo del edificio. Estos 3 estaban todos más cerca del matón de cabeza muerta. Furiosos por este arreglo, solo podían aceptarlo y regañar a Folishku dentro de su corazón. Tonto cachorro hizo contacto visual con sus 3 confidentes de confianza, obviamente entendieron las intenciones subyacentes y estaban llenos de euforía. Su reparto de los 500.000 yuanes significó dar unos pocos cientos a los pocos tipos de abajo. Al llegar al segundo piso, Folishku susurró con urgencia. Iré con Soft Rice, Beerua y Little Needle irán juntos. Tomaremos a la izquierda, usted toma a la derecha. Gritó a la vista. Los pocos chicos de abajo parecían bastante infelices, no estoy seguro de cuánto tiempo puedo controlarlos. Si nos alargamos demasiado, creo que los otros muchachos vendrían a ayudar. Por lo tanto, debemos apreciar esta oportunidad y actuar rápido para capturar a ese perro y acabar con él rápidamente. Este edificio era diferente al edificio de oficinas anterior, era un edificio diseñado por una fábrica. Cada nivel estaba dividido en 4 distritos de talleres diferentes, y cada distrito de talleres probablemente tenía unos 1000 metros cuadrados de tamaño. Además, su interior estaba actualmente en proceso de reestructuración y renovación adicional. Herramientas de taller, equipos de reparación y escombros de materiales llenaron el espacio en un gran desorden. Era tan caótico que una persona que entraba tenía su atención dividida en una docena de áreas. Beerua y Little Needle tropezaron con este ambiente. Maldiciendo en voz alta, comenzaron a buscar con cautela, sin perderse ningún rincón mientras se aferraban con fuerza a sus cuchillos de frutas. Anteriormente, Sheyan ya había victimizado a algunos de estos matones, y antes de enfrentarse a Sheyan, todos sintieron que era un poco astuto y experimentado. No lo consideraban una gran amenaza. Ese fue el defecto fatal en su forma de pensar. Ese también fue el defecto fatal en el pensamiento de los subordinados de Wasan Fei. Una vez que los 2 tipos examinaron la puerta enrollable medio colgada, finalmente vieron a la persona que estaban buscando. Sheyan estaba parado a unos 5 metros de ellos, con las manos cruzadas sobre el pecho. Su expresión facial era extraña, como si los ridiculizara y los tratara con desprecio. Después de experimentar varias pruebas sangrientas en el reino de las pesadillas, no tenía ninguna preocupación con respecto a estos 2 matones de aspecto vicioso. En la actualidad, no solo mejoró enormemente su fuerza, sino que también aprendió 2 tipos de técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Ya había luchado con varios oponentes de simulación en el campo de entrenamiento, experimentando numerosos movimientos y tácticas para calcular su máximo potencial de batalla. Bajo este tipo de circunstancias, frente a este tipo de matones promedio ya agotados, ¿qué tipo de suspenso habría? El apodo de Beerua no era porque le encantaba beber cerveza, sino porque le encantaba usar la botella de cerveza para aplastar la cabeza de las personas. Por lo tanto, su apodo era cruel y terrible. Al ver a Sheyan, cargó hacia adelante, levantando su cuchillo de fruta para cortarlo. Sheyan sonrió maliciosamente, no se molestó en esquivar, sino que tomó una barra de hierro cercana y la giró hacia atrás. Sonido metálico. Chispas escaparon en el aire. El cuchillo de Beerua empuñando la mano derecha se estremeció y se entumeció, el cuchillo de fruta ya se había partido en 2. Tropezando hacia atrás 2 metros, se dio cuenta de que la punta rota del cuchillo estaba alojada en la pared cuando levantó la cabeza para mirar con horror.
Sheyan no se vio afectado en lo más mínimo por el impacto, avanzó un paso después de balancear la barra de hierro, luego simplemente le dio una patada a Vera. Este golpe fue tan feroz que incluso Sheyan fue empujado hacia atrás por el impacto. Beerua fue golpeado y voló 2-3 metros hacia atrás, finalmente colapsó en el suelo y se deslizó otros 5-6 metros. Su cabeza se había estrellado contra un pilar cercano, sus globos oculares se salieron, después de un tiempo la sangre brotó de su boca, nariz y oídos. La sangre goteó al suelo formando un charco mientras su cuerpo se estremecía y finalmente dejó de moverse. Mirando esto, era como si Sheyan no se contuviera. Little Needle ni siquiera había reaccionado hasta ahora. Solo cuando Beerua se estrelló hacia atrás por la patada, recuperó sus sentidos y cargó hacia adelante. La boca de este tipo era incorregible y suelta, lo que provocó que Sanzi sufriera previamente por sus manos. Sheyan antes había querido vengarse de él. Cuando el tipo balanceó su cuchillo hacia abajo, Sheyan lo detuvo con su barra de hierro. Luego colocó la varilla horizontalmente a su izquierda, agarrando a Little Needle por su abrigo y empujó fuertemente la varilla en la boca de ese tipo. Al instante, se pudo ver un poco de blanco y rojo brotando. El constante ladrido y el lenguaje obsceno de esa pequeña aguja se convirtió momentáneamente en gemidos y gemidos de agonía.